Muy bien, bueno, y estamos llegando ya, ¿no? Llegó su momento, lo anunciamos hace un ratito, vino a contarnos cómo iba a ser el programa y ya está a punto de comenzar. Ya Mucha preparó gente. todo el equipo, mirá todos los que son, impecable, me parece muy bien. Un montón. Bueno, Maxi, ¿cómo estamos? ¿Bien para arrancar? ¿Cómo andamos, Fer, Soledad? Es distinto estar acá, no es lo mismo estar ahí tranquilito, Casi haciendo tomando un bromas, café claro, acá, como ¿no? ustedes conducen, pero bueno, con muchas ganas de empezar este desafío acá en A24. Gran equipo, mucha gente. Sí, con columnistas de primer nivel y además con una agenda muy pero muy cargada con tema tarifas, tema bolsillos, jubilados, qué puede pasar con el dólar, mucho que puede pasar en la calle, es algo que vienen ustedes tratando. ¿Va a haber o no va a haber paro nacional? Vamos a tener a Frigerio, al ministro de Interior, a ver si están trabajando para desactivar el paro y si hay diálogo o no con el peronismo no kirchnerista o se pudrió todo. Quieren directamente la derrota de Macri en el 2019 y se corta el diálogo. Bueno, va a ser interesante la palabra de Frigerio, como adelantás vos que la van a tener, porque es la pata política que se incorporó en la mesa chica últimamente. Y, a ver, qué difícil negociar, vos lo sabés bien, Maxi, con un peronismo al cual le decís que tiene la cara de Frankenstein y además le tirás todo para atrás. Y después tenés que convivir con él. Raro, ¿no? Lo del gobierno. Sí, y además porque me da la sensación de que todos están pensando mucho, el gobierno y la oposición, mucho en el 2019. Y la gente lo que quiere saber es, bueno, cuáles van a ser los precios de esta economía en los próximos 10 días. Claro. Que nadie sabe cuáles van a ser, porque vamos a contar también cuáles son los precios que se dispararon los últimos 30 días y los que empiezan a aumentar ya a partir de esta semana. Es decir, la gente está viendo cómo hace en este mes de para junio, el 19, claro, no para el 2019, el 19 del mes. Exactamente, cómo pagar las facturas. Y me da la sensación que la política está pensando mucho ya en si Macri va a ser reelecto o no, o si el peronismo tiene alguna chance o no de volver al poder. Bueno, ahí anticipaste que ibas a dar los 10 productos incomprables. A veces está bueno saberlos, detectarlos, porque nada, como consumidores capaz que tenemos que dejar de comprarlos en estos momentos. Hacer algo, ¿no? De alguna manera, desde nuestro lugar, lo mínimo que podamos hacer. Sí, totalmente, Soledad. A veces da bronca y uno también puede sugerir muchas veces no compren esto y encontrar los sustitutos. Es difícil, pero en la Argentina este tema del boicot de los consumidores no está tan difundido como en Europa o en otros países. Me parece que en algunos momentos, cuando ya hay precios prohibitivos que están remarcando cualquier cosa, habría que tratar directamente de no comprarlos. Bueno, dejamos la llave de la casa. Hacete cargo, nosotros volvemos mañana. Así que nos quedamos viéndote. Suerte. Gracias, chicos. Estamos arrancando acá el desafío en A24. Bienvenidos a Maxi Mediodía. Hoy vamos a empezar palo y palo con un programa con mucho contenido. Vamos a hablar en un ratito de qué puede pasar con el dólar en lo que resta del año. ¿El dólar a 25 pesos es el dólar que llegó para quedarse o es todavía barato? ¿Qué está pensando el gobierno y qué puede pasar con el dólar en los próximos meses? También vamos a hacer una especie de consultorio económico, contarte cuál es mi opinión, mi análisis de si tenés algunos ahorritos, ¿qué te conviene? ¿Comprar dólares o aprovechar la tasa de interés en pesos? También te vamos a contar en un ratito cómo siguen los aumentos de tarifas. Atención, porque vamos a adelantar que se vienen aumentos de tarifas de la luz, del gas y tal vez del transporte en este segundo semestre. Te vamos a contar cuáles son y sobre todo si el gobierno no encontró un límite ya al aumento de tarifas, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el Congreso, pero fundamentalmente lo que pasa en la calle, las protestas que hay de usuarios particulares y también de comerciantes que no les cierran los números. Así que en un ratito nos metemos de lleno con el tema del tarifazo y qué puede pasar en los próximos meses. También, después de la devaluación, lo decíamos recién, ¿cuáles son los precios prohibidos? Te vamos a mostrar los 10 precios, escucha bien, no es que aumentaron 5%, 10%, los 10 precios que aumentaron más de 30%, 40%, hasta 50% en aumentos de algunos precios que directamente son prohibitivos. Y también, ¿qué se viene en este mes de junio? Es decir, porque ya, mientras nosotros estamos hablando acá, empiezan a circular los nuevos listados de precios y las nuevas remarcaciones para el mes de junio. Vamos a hablar de jubilados, porque queremos tener un espacio importante en este horario, en Maxi Mediodía, hasta las 3 de la tarde, con los jubilados. Ya en este mes de junio, a partir del viernes, empezó el aumento, el segundo del año, previsto para los jubilados. Te vamos a adelantar acá en exclusiva
cuál va a ser el aumento de septiembre y el de diciembre, porque según la nueva fórmula, esos aumentos se determinan respecto a la inflación que ya ocurrió, falta cerrar nada más el mes de junio, pero estamos en condiciones, en un ratito va a estar acá Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, para contarte exactamente cuáles van a ser los aumentos de jubilaciones, no solamente esta de junio o la de marzo que ya pasó, sino en septiembre y en diciembre, y si van a perder o no frente a la inflación los jubilados. Y también tengo acá un documento oficial del ANSES sobre los regímenes especiales de jubilación. En un ratito te vamos a contar cómo el gobierno quiere avanzar sobre las jubilaciones de judiciales y diplomáticos, y hay jubilaciones de hasta 220.000 pesos. Es decir, hay un listado de jubilaciones de 220.000 pesos o más que el gobierno va a empezar a discutir cómo hace para ponerles un techo, ponerle un tope. Atención, porque este mes de junio empieza el temor del gobierno con la calle. La CGT ya ha anunciado un paro general después del veto de Macri a la ley de tarifas que frenaba los aumentos tarifarios, pero no es solamente el tema de la CGT. En un ratito te vamos a contar cómo el gobierno está operando sobre los sindicatos a ver si puede desactivar el paro general. Si no, se vienen piquetes, organizaciones sociales, piqueteros que van a moverse muy fuerte en los próximos días, y mucha manifestación, mucha movida en la calle, porque obviamente la situación económica no es buena para las próximas semanas. Vamos a contar también datos exclusivos de cómo está negociando el gobierno el cierre con el Fondo Monetario Internacional. Y esto se engancha con lo primero que te había dicho. ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, tiene mucho que ver con esta negociación que están llevando en Washington la mitad del equipo económico y la mitad también de los equipos del Banco Central. Ya en un ratito, en 3-4 minutos, empezamos un debate. Van a estar acá por el tema tarifas y por el tema económico, cómo sigue la situación económica. Va a estar Daniel Lipovetsky, diputado clave hoy de Cambiemos, del PRO, del oficialismo. Va a estar José Ignacio de Mendiguren, vicepresidente de la UIA y diputado del Frente Renovador de Sergio Massa. Y Sandra González, que es titular de una de las asociaciones de consumidores más importantes. En vivo va a hablar el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Lo tenemos desde la Casa Rosada. Frigerio, definiciones importantes. Cómo van a hacer para desactivar el paro de la CGT, si hay diálogo o no con el peronismo no kirchnerista, o si directamente el peronismo ya se unió y está pensando cómo derrotar a Macri en el 2019 y no hay diálogo posible con la Casa Rosada. Y viene un invitado también de lujo, un gusto que nos queremos dar, que es Luis Brandoni, el gran triunfador de la noche caliente de los Martín Fierro. Ganó todo Brandoni. El Luis Brandoni, que para mí es un ídolo. Como actor también es alguien que tiene una fuerte opinión política. Es un hombre que no teme expresar sus opiniones y decirlas con firmeza. Bueno, le voy a preguntar a Brandoni cómo está viendo la realidad económica, la realidad social del país, el peronismo que está en ebullición en la oposición y también las declaraciones de Elisa Carrió. Atención, porque Carrió salió con todo contra la Asociación de Actores diciendo que eran golpistas directamente, porque habían adherido y habían ido a la marcha la semana pasada en contra del acuerdo con el Fondo FMI, con el Fondo Monetario Internacional, que está negociando el gobierno. Así que en un ratito va a estar también Luis Brandoni aquí en Mediodía, Maxi Mediodía, acá en A24, con toda la información política y económica. Bueno, vamos a presentar a nuestros columnistas. Chicos, un gusto tenerlos acá. Vamos a estar compartiendo todos los mediodías a partir de la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde con este equipo de lujo. Vamos a empezar por la dama de esta mesa, por Paloma Boxer. Gracias, Paloma, por acompañarnos en este equipo. ¿Qué tenés para hoy? Hoy vamos a hablar de muchos temas del bolsillo, Maxi. Nos vamos a centrar en eso. Tenemos tema tarifas. ¿Cuánto aumentaron? Te estoy hablando de gas, luz, agua, pero también de transporte, que subió el día viernes. Y sobre todo vamos a hablar cuánto aumentó desde que Mauricio Macri es presidente y cuánto te representa del bolsillo, que eso es lo que nos importa. De la billetera también vamos a hacer una comparativa de lámparas LED versus lámparas de bajo consumo y vamos a averiguar cuánto te consume el piloto de los artefactos a gas. Bueno, eso me interesa mucho porque vamos a mostrar con Paloma cómo defenderte un poquito de los aumentos y de los tarifazos que hubo ya este año y los que vienen hasta fin de año, ¿no? De alguna manera,
cómo tratar de defender un poquito el bolsillo o aminorar el golpe del aumento de tarifas en el presupuesto familiar en los próximos meses. Claudio Slotnick, ¿qué tenés en economía? Mira, la devaluación se está traduciendo en aumento de precios. Tenemos los 10 productos que más aumentaron durante mayo nada más, productos justamente de la suba del dólar. Lo que vos dijiste, siguen aumentando. Hoy están llegando mails de las fábricas a los supermercados anunciando nuevos incrementos. Vamos a hablar de todo eso y además del último aumento de la nafta, que ya conocemos, pero es un aumento que puede seguir. Bueno, claro, atención, me había olvidado el tema de la nafta. Hubo mucho ruido este fin de semana por el aumento de la nafta en junio, pero ¿sabés qué? Después viene el aumento de la nafta en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Es decir, seguidilla de aumento de la nafta. Las petroleras quieren aumento todos los meses de este orden, ¿no? De 4 o 5% todos los meses hasta diciembre. El gobierno está analizando esos aumentos hasta marzo incluso. Pasar el verano incluso también con aumento de nafta. Bueno, en un ratito nos metemos de lleno con el tema. Carlitos González Prieto, ¿qué me trae para hoy? Mucha información, Maxi. La rosca política, el rojo vivo, el masismo y el PJ hablando cada vez más, con más frecuencia. El tema es qué hacen con Cristina, ¿no? Organizándose, porque claro, el peronismo es como un tiburón que cuando ve sangre se une. Después tenemos lo que anunció Pablo Moyano. Se viene el Mundial de Camioneros, dijo Moyano. Te voy a listar quiénes son los sindicalistas que apoyan a Macri o que se llevan mejor con el ingeniero y quienes lo detestan, encabezados por supuesto porque por Moyano. Carlos González Prieto te va a contar en este programa la rosca del poder. Carlos suele meter la mano ahí tras bambalinas del poder. Mirá cómo le quedó la mano. Muestra la mano. Así le quedó la mano de meter la mano tras bambalinas en la Casa Rosada y en otros ámbitos del poder. La otra, cuidado, Carlito, porque si no vas a venir con las manos atadas. Álvaro Norro. Bueno, un Martín Fierro caliente, el de anoche, con algunas expresiones de tono político. Bueno, mucha militancia por el aborto legal. Y también algunos cruces. Sí, exactamente. Hubo discursos importantes, hubo cruces. Casi todos estuvieron a favor de la despenalización del aborto. También pines de Ni Una Menos. Fueron dos puntos claves que tuvo la jornada de ayer del Martín Fierro, con Luis Brandoni como el gran ganador. Un gallo para Esculapio con 11 nominaciones, 6 Martín Fierro y el de oro. ¿Sabés cuándo fue el primer Martín Fierro para Brandoni? Hace 48 años y ayer fue la edición 48. Bueno, mi edad, ¿eh? 48 años, vos no habías nacido. Todos los que estaban acá, salvo Slotnick, no habían nacido. Va a ser un lujo tenerlo un ratito acá, en vivo, Luis Brandoni. Bueno, Andy Freire, el tema... Perdón, Andy Freire está en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y dejémoslo ahí al innovador que hoy es funcionario de Macri. Andy Flores, ¿qué tenemos en temas policiales? Bueno, los ojos y la atención están puestas justamente en Gualeguaychú, en Entre Ríos, porque se está desarrollando el juicio a Nair Galarza. Te diría que hay que saber dos cosas claves que hoy vamos a profundizar. La primera es que se leyeron las dos declaraciones. La primera que hizo Nair, en donde reconocía el crimen, y la segunda en donde cambiaba esa versión, donde decía que fue un accidente. Le dijo mentirosa nada más y nada menos que a la mamá de Fernando. Digo, muy fuerte. Hay un móvil ahí cubriendo todos los hechos. También vamos a hablar de la valija Antonini Wilson, seguro, porque hoy prescribió la causa de los $800.000. ¿Te acordás de María Luján Telpuc, la de la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Después vamos a hablar de un poquito de lo que ha pasado con ese tema también en la Argentina. Bueno, invitados de lujo para este primer programa de Maxi Mediodía. José Ignacio de Mendiguren, gracias por venir. Sandra González, bueno, un lujo. Vamos a hablar un poquito, Sandra, de las tarifas, los precios que están viniendo muy salados. Y Daniel Lipovetsky, hombre clave de Macri en el Congreso, en la Cámara de Diputados. A ver, yo contaba, ahora lo vamos a mostrar bien con números con Paloma Boxer, pero hay como una especie de límite de la política y también de la sociedad con los aumentos de tarifas que han ocurrido este año, que han sido aumentos de tarifas muy fuertes. De hecho, eso disparó la inflación en los primeros meses. Después el gobierno se asustó, frenó el dólar para tratar de contener la inflación. Eso generó más problemas porque la gente compraba más dólares porque era lo único que no aumentaba. Algunos inversores se fueron. Bueno, la crisis cambiaria del último mes, y estamos hoy en una situación delicada. Le pregunto a Lipovetsky y arranco un poquito para esta discusión. ¿Hay margen para seguir aumentando tarifas de luz, de gas, de transporte en el segundo semestre? Porque según la información que yo tengo de lo que están negociando en Washington con el FMI,
¿Van a ser necesarios nuevos aumentos para seguir achicando el déficit fiscal? ¿Hay margen político para esto, Lipovetsky? Hay que analizarlo, hay que ir paso a paso. Me parece que en este marco recién acabamos de salir de una ley que acaba de vetar el presidente, que tenía un costo fiscal enorme, 115.000 millones de pesos, alrededor de 77.000 viviendas sociales se podrían hacer con el costo que tenía esa ley. Por lo tanto, me parece que hoy lo que estamos pensando es algunas alternativas para, de alguna manera, para ver si podemos ayudar a amortiguar el efecto de la reducción de los subsidios en el proceso de tarifa, que sabemos que hay mucha gente que lo ha afectado, tenemos claro eso, nadie lo niega. Hay algunas propuestas, como la que hicimos en su momento, de aplanar el aumento en los meses de alto consumo. Y me parece que después ahora viene el cierre de la negociación con el FMI. A partir de ese cierre después veremos cuál es el escenario que tenemos y cómo está la situación para analizar los siguientes pasos. Pero me parece que en este momento recién salimos de un escenario, todavía hay que seguir analizándolo, siempre siendo consciente de que sabemos que la gente el aumento de tarifa le ha afectado mucho, ¿no? Por supuesto. Mendiguren, ustedes querían frenar el aumento de tarifa directamente. No, nosotros lo que queríamos, bueno, sí, en definitiva sí, pero lo que queríamos era compatibilizar. Pero acá estamos contando que vienen nuevos aumentos, no solamente no se frenar el que ustedes querían. Pues yo creo que va a haber problema, lamentablemente, y nosotros lo que queremos es compatibilizar la necesidad de inversión con la posibilidad de pago de la gente. Lo que nos sorprendió, como el gobierno se negó, pero no de ahora, del 2016. O sea, cuando vino Aranguren, le dijimos después, Sergio Massa le mandó una carta al presidente, había alternativas. ¿Cómo un gobierno va a decir, no hay otra alternativa si no lo hubiera tomado? ¿Por qué no sentamos a las empresas concesionarias a poder darle más plazo? Lo único que se negoció fue tarifa, cuando muchas cosas se podían haber negociado para que fuera gradual. Las propuestas se las llevamos al jefe de gabinete hace 2 meses y medio cuando vino al Congreso, le entregamos el trabajo. Bueno, el gobierno se negó, fíjate, no quiso sentar a las empresas siquiera que era una pata de la mesa. A ver, ahora quiero un poquito que dialoguen entre Lipovetsky y Mendiguren un poquito, porque uno tiene la idea de que en el gobierno están pensando ya mucho en el 2019, la reelección de Macri. Yo creo que María Eugenia Vidal, el propio Macri, Marcos Peña, todo hablaron de que Macri va a ser reelecto en el 2019, y también en la oposición ya están en la rosca política a ver cómo hace el peronismo para tener un candidato que pueda derrotar a Macri en el 2019. Y la gente que... A ver, Sandra, ahora vamos a ir al debate, a ver qué pueden dialogar de temas que le interese a la gente, ¿no? Del 2019, ¿no? Sandra, bueno, ¿cómo estás viendo? Son números, este mes ya el aumento de transporte que estaba anunciado. Es cierto que el transporte en la Ciudad de Buenos Aires estaba muy barato. Sí, sí. Colectivo. Aparte, hacía 2 años que no tenía ningún tipo de aumento el tema del transporte. Claro. Pero ha sido 66% de aumento. Yo siempre digo, si vos destinás una porción más para pagar el transporte o para pagar la luz, el gas, el agua, y vas a destinar menos para ir a comer afuera o para comprarte un par de zapatos o para comprar incluso alimento. Entonces, ese es el problema que hay de la caída del consumo de otros sectores. Digamos, la gente está destinando una parte mayor de su presupuesto no a tiene esto. plata. La verdad, no le alcanza la plata. ¿Cómo ven los aumentos? ¿Te están llegando quejas de gente que no puede pagar? Sí, está llegando ¿Qué gente, sector social, fundamentalmente? El sector medio-bajo, fundamentalmente en el tema de luz, en algunas facturas que realmente no las pueden pagar. Y se le... Es decir, familias que están por arriba de los 20.000 pesos, porque hasta los 20.000 pesos está la tarifa social. Sí. Hay gente que todavía... A ver, hay que poner esto en claro. Hay gente que todavía no pudo hacer la tarifa social. En eso me parece que hay que trabajar. Hay gente que... o le buscan trabas para hacer la tarifa social. Hay gente que no la hizo en su momento y que se quedó sin trabajo y que realmente son cosas que tenemos que prever, ese tipo de cosas. Me parece que hay que trabajar en eso. Por otro lado, ahora, vos decías familias de clase media baja, digamos. Estás hablando de familias que ganan promedio más de 20.000 pesos y ¿hasta cuánto? ¿Hasta 30.000, 35.000 pesos? Sí, algunas no ganan eso. En esa franja, entre 20.000 y 30.000 pesos. Sí, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Todo el grupo familiar. Hay familias que viven, por ejemplo, varias familias en una casa y no llega la tarifa social. Pero ¿qué pasa? El kilowatt ser, cuanto más se consume, más te cobran, entra en un problema muy grande. Ni siquiera se le pueden... A ver, ni siquiera hacen el trámite de ponerle 2 o 3 medidores. Digo, porque hay casas que viven 5 familias con un solo medidor. A ver, y tienen deudas de luz de 3 meses, 4 meses hasta que le cortan.
A ver, Lipovetsky, asentía Lipovetsky. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, está la tarifa social. Es cierto, la tarifa social te puede cubrir a los que hicieron el trámite hasta ingresos, son 2 salarios mínimos, de luz y gas. O sea, estamos hablando hoy casi 20.000 pesos prácticamente. Pero claro, por ahí hay familias que ganan 22.000 pesos, 25.000 pesos todo el núcleo familiar entre el matrimonio. Y no están recibiendo el aumento pleno de la tarifa. Ese es el gran problema. Nosotros lo veníamos planteando desde hace tiempo y lo veníamos analizando. Justamente es el que no llega a la tarifa social, quizás por muy poca diferencia, pero tiene los mismos problemas que el que tiene la tarifa social. Porque alguien pero se puede solucionar. Y ahí está lo que decía Sandra con respecto al tema del problema que hay de muchos que sí pueden acceder a la tarifa social y no pueden por algunas cuestiones. Por ejemplo, el que alquila y el medidor está a nombre de otro y tiene derecho y no puede. Bueno, esas cuestiones para mí todavía creo que hay que trabajarlas mucho más, creo que hay que trabajarlas con las asociaciones de consumidores, también con los organismos de control de las empresas de servicios públicos, pero es un tema que hay que ponerle claramente en este proceso, más allá de lo que ha pasado con el aumento, hay que poner un eje para que el que realmente tiene acceso al beneficio lo pueda tener y no que quede en la maraña de donde muchas veces las empresas le ponen trabas. Esto es una realidad. No saben lo que es a veces hacer un trámite para la gente con las empresas es sumamente difícil. Otra cosa que la gente está llamando y preguntando es, ahora empieza el frío, bueno, a ver, ¿cómo van a ser las cuotas? Todavía no sabemos sobre todo el nada. gas, sobre todo el gas, Por porque, eso. a ver, todavía no ocurrió lo que el gobierno más temía, que era la tarifa de gas, porque tuvimos aumento de luz en febrero, ¿no? Sí. Después hubo el aumento de gas que fue en abril, pero claro, todavía no Recién ahora empezó el frío. Recién ahora empieza el frío. Es decir, las tarifas, escuchá esto bien, porque las tarifas más saladas, las tarifas que vas a tener que pagar con las boletas Empiezan el mes con que mayor viene. costo, te van a empezar a llegar, estamos hablando en julio. En julio. En julio ahí va a empezar a llegar, o sea que guardá un poquito, digamos, porque ahí empieza la verdadera tarifa con la boleta más pesada, que es con los meses de más frío del invierno. Sí, y claro. pueden trasladar el aumento para los meses de menos consumo, que son los anteriores. Esa es un poco la propuesta pero que todavía estamos trabajando. Bueno, queríamos salir del eje de la ley tarifaria que se aprobó. A partir de ahora hay que trabajar para implementar esta medida que nosotros propusimos como bloque Cambiemos, que fue justamente aplanar la tarifa en los meses de alto consumo para que el aumento se pague en los meses de bajo consumo en el tema gas. Sin intereses. Yo creo, Maxi, que hay dos temas. Primero, que el gobierno imaginó un escenario. Mírenlo ahí a Lipovetsky. Sí, bueno, todos los días estamos juntos, trabajamos muy bien. Y bueno, Así no que se ponen de acuerdo, entonces, si están todo el día pero trabajando. muchas cosas, son más las cosas que nos pusimos de acuerdo que las que no tenemos de acuerdo. Después que pasa, llama Macri. Pasa todo, pero la verdad hoy estamos con este problema. Yo creo que el gobierno también lo sabe, Lipovetsky no sabría decir, que planteó un escenario que íbamos a estar creciendo al 3%, que la inflación iba a ser del 10%, que el dólar iba a estar a 19%, que la tasa de interés al 25%, y estamos a la tasa al 40%. Oiga, ¿qué hay que hacer? Hay una sola variable que no cambió, los salarios. Seguimos anclando salario en el 15-17, con reajuste que veremos cuál es, pero los aumentos están todos. Entonces, ante este nuevo escenario, hay que sentarse otra vez. Y otra cosa, que ya quedó estructuralmente mal, han dolarizado las tarifas. Este es otro problema, se dolarizó el precio del combustible. A ver. Conclusión, si el Fondo Monetario, estoy seguro, lo que te va a pedir es que tengas un tipo de cambio competitivo porque no te va a querer dar la plata para que vos la fugues, todo esto se va a seguir trasladando todos los meses. A ver, preparemos ahí con Paloma Boxer lo que han sido los aumentos y lo que pueden ser los aumentos que vienen, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de esto, porque es cierto lo que dice Mendiguren, que si sube el dólar, no solamente sube el combustible, sino que también suben algunas tarifas, por ejemplo el gas. El gas está muy enganchado con eso. Si el gobierno no quiere aumentar los subsidios, el gobierno lo quiere recortar. Ya está en nuestros estudios Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. En un ratito vamos a hablar de jubilaciones. Atención, porque vamos a adelantar cuáles podrían ser los aumentos para los jubilados, además del de junio, ya ocurrió el de marzo, de septiembre y diciembre, y cómo van a quedar frente a la inflación los jubilados. Y también quiero hablar con Semino un poquito de los regímenes especiales, judiciales, diplomáticos, jubilaciones que obviamente para los jubilados, que el 70% gana la mínima, menos de 10.000 pesos, son inalcanzables. Estamos hablando de jubilaciones de más de 200.000 pesos. Que van a poner bajo análisis, bajo revisión, y esto empieza esta semana. Paloma Boxer, a ver, querías plantear algo con respecto al tema tarifas. Sí, Maxi, porque yo te entiendo que las tarifas estaban atrasadas, que no se habían aumentado. Yo te entiendo que muchas veces los subsidios respondían más a subsidiar
distritos por razones políticas que verdaderamente necesidades económicas. Ahora, desde que asumió Mauricio Macri, los salarios subieron un 69%. La tarifa de gas subió 1.200%, la electricidad 1.100%, los alquileres 400%. Digo, hay algo ahí en la balanza que no está cerrando. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? Es cierto que muchas subían desde valores muy bajos, es decir, desde precios muy bajos, pero claro, ha sido tanto el aumento que claramente hoy en el presupuesto de la familia, si pagaba muy poquito de tarifas de luz y gas, hoy en ese presupuesto paga mucho más. En algunas familias pagaban el 2% de su presupuesto familiar en luz y gas. Hoy es más del 10% del presupuesto familiar se va en luz y gas. En otras familias el 20% del presupuesto. ¿Con qué recomposición salarial? Porque acá no podemos enganchar el salario de todo esto que está pasando. Vos por un lado estás diciendo estos niveles de aumento, pero con un salario que estamos fijando paritaria de 17. Hay dos temas. Primero, los porcentajes que hablaba Paloma tienen que ver con... Hay que ver de qué lugar es, porque hay muchos lugares donde el subsidio iba solamente para la Ciudad de Buenos Aires, para el Gran Buenos Aires, y en el interior del país se pagaban tarifas mucho más altas. Entonces, no es que es uniforme esta situación. Lo que tratamos de hacer justamente es empezar a uniformar una situación donde el interior, los ciudadanos del interior subsidiaban el consumo de la gente de Recoleta. Me parece que eso ha quedado un poco de alguna manera. Eso pasa en la luz. Eso pasa en la luz. El tema del gas, el aumento fue para todo el país. Y la realidad también es que tenemos que ser conscientes que tenemos provincias enteras que ni siquiera tienen gas. Bueno, a eso iba. Que se nutren de la realidad. La mitad del país no tiene gas natural. La mitad del país, todo el norte no tiene gas natural. Y la realidad es que durante todo el gobierno anterior se gastaron miles de millones de pesos en estos subsidios, cuando en realidad lo que tenía que haberse hecho es darle obras para que llegue el gas natural. ¿Ves que en principio el aumento de luz para agosto y de gas para octubre siguen, digamos, esos aumentos que estaban planificados, siguen? En principio es el proceso de reducción de los subsidios que se fue votado en el presupuesto. Esto fue votado en el presupuesto, incluido por la propia oposición. Aclarémoslo. Pero si esta tarifa se tuvo con $1 de 19, con $1 de 25, ya lo que hoy está, tenés que meterle un 20%. La duda es si vuelven a aumentar colectivos o no en el segundo semestre, que eso sí no estaba previsto porque había 3 aumentos este año. El de febrero, el de abril y el de junio. ¿Vos decís que crees que sí, que van a tener que aumentar de nuevo colectivos en el segundo semestre? Que lo van a tener que anunciar porque con el aumento de combustible y demás, colectivos, si no, tienen que aumentar los subsidios. Sí, en el medio se anunciaron también este proceso donde creo que fue en marzo, se anunció justamente el uso combinado de los medios de transporte que ayudó a morigerar este aumento de transporte, digámoslo, ¿no? Tenemos historia. ¿Qué pasa en una sociedad donde la gente gana en pesos y paga los insumos en dólares, porque hasta los alimentos? Argentina exporta lo que come. Entonces, si vos devaluás y no tenés retenciones ni ningún sistema que pueda equiparar, bueno, vas a tener la gente en La Matanza que paga el pan con el sueldo de La Matanza al precio de los franceses. Sí, pero también es complicado, porque había muchos industriales que también estaban presionando y diciendo, che, el dólar tiene que estar más alto, tiene que estar 26, 27. Pero una cosa, todo es complicado, lo tenés que resolver. Lo que no podés decir, no pasa nada. Que se la dejé picando ahí. No, claro, Vasco, que en definitiva vos que sos un hombre que viene de la industria y muchas veces has trabajado contra el tipo de cambio trazado. Creo que ahora creo que esta devaluación, digamos, de alguna manera... Perdóname. Quiere decir que muchas veces ha pedido devaluación. Es una oportunidad. No, yo creo que es una oportunidad ahora. Me parece que conocemos ese eufemismo, que has trabajado contra el tipo de cambio trazado. Que Mendiguren muchas veces ha pedido devaluación. No, es un debate antiguo. Nosotros tenemos un tipo de cambio real. Lo que a vos te importa es el tipo de cambio real, no la devaluación. Esa es la chicana del tipo que quiere... Mira, el retraso cambiario afecta mucho más también a la gente. Y no hay periodo de devaluación que no haya sido precedido por un periodo de retraso cambiario. Entonces, cuando vos retrasás el tipo de cambio, es como un resorte. Lo apretás, el día que lo soltás, pegan el tipo. Igual hay que reconocer que cuando nadie criticaba el tipo de cambio fijo en la época de los 90, el Vasco era uno que criticaba, con lógica anunció lo que terminó pasando después. Así que hay que reconocérselo. A ver, Claudio Slotnick. Para el diputado Lipovetsky, gran parte del aumento de tarifas no fue a reducir el tema de los subsidios, sino que fue a agrandar los balances de las empresas. Se tradujo en una ganancia empresarial. ¿No hay manera de posponer o de aliviar estos aumentos y darle menos ganancia a las empresas?
Yo creo que, no sé cuánto es el porcentaje, pero realmente nosotros votamos una reducción importante de los subsidios, porque justamente es uno de los problemas que teníamos, justamente en el proceso de reducción del déficit fiscal que venimos anunciando y que venimos trabajando, era justamente uno de los temas importantes. Pero de otra manera también era de alguna manera regularizar el sistema para que estimular la inversión. Seguramente siempre se puede conversar para hacerlo mejor. Nosotros no decimos que la manera que lo hicimos fue la mejor de todas, fue la que implementamos en un proceso muy difícil que veníamos de una crisis enorme y donde además tenemos recursos limitados, porque la verdad que lo más fácil para uno poder políticamente sería lo más fácil decir sigo con los subsidios, pero la realidad es que el sistema no daba para más. Entonces, bueno, en ese proceso es que se tomó esta decisión, sabíamos que el costo, la gente iba a ser difícil, por eso todavía estamos pensando en ver si podemos encontrar soluciones para amortiguar ese efecto que sabemos que es difícil. Mira, la cuenta es así, es muy sencilla, por eso el gobierno tiene muy poco margen para pisar el freno con los aumentos de tarifas, sobre todo después de que se conozca antes de 15 días, si no esta semana, a más tardar la semana que viene, el acuerdo con el FMI. Aún con estos aumentos de tarifa que ya viste a lo largo de todo el año, el gobierno va a tener este año, según el presupuesto 2018, una cuenta de subsidio de 200.000 millones de pesos. Todavía 200.000 millones de pesos de subsidios económicos. De esos son más o menos 110.000 millones de pesos de subsidios a la energía, luz y gas, y unos 90.000 millones de pesos de subsidios al transporte, a colectivos y a trenes. También ahí hay metido algo de Aerolíneas Argentinas. Pero bueno, o sea, una cuenta de 200.000 millones de pesos. Una cuenta que además se va moviendo. Si el gobierno la quiere dejar congelada 200.000 millones de pesos, y por lo menos tiene que compensar, por ejemplo, cuando te sube el dólar y te aumentan los combustibles y aumentan los costos del transporte, si no quiere aumentar los subsidios que le da a las empresas de colectivo, bueno, tiene que aumentar la tarifa. Si no, aumenta esta cuenta de que quería dejarla congelada este año en 200.000 millones de pesos, que no es poco. Lo mismo con el gas. Como el gas está muy anudado al precio internacional del petróleo y al dólar también, si te sube el precio, está dolarizada esa tarifa, si te sube el precio del dólar y del petróleo, bueno, si no querés aumentar esa cuenta de 200.000 millones de pesos de subsidio, tenés que aumentar todavía más la tarifa de gas. Entonces, está muy embretado el gobierno, está con las cuentas muy finitas, muy justo, y la verdad que todavía le queda 7 meses del año. Entonces, 7 meses del año donde la gente también dice, pero para un poquito, porque el salario viene corriendo detrás de la inflación, me decís cuáles son los aumentos de tarifa y todavía no sé cómo voy a poder renegociar, si sí o si no, los salarios en la segunda parte del año. Entonces es una situación muy delicada. Yo te agregaría algo más. El 76% del presupuesto que nosotros votamos está destinado a inversión social. Es decir, tenemos un país que justamente por las desigualdades que tiene, obliga de alguna manera que el Estado esté muy presente. Y esto hace que el 76% esté destinado a inversión social. Ahora, es un porcentaje enorme, no hay mucho margen. Si vos querés aumentar, digamos, más subsidios, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Bajás esa inversión social o aumentás el déficit? No hay mucha, lamentablemente, magia no hay. A mí me parece que todavía no sabemos cómo se van a pagar las facturas de gas con la suma del invierno. Entonces, el sentido común me diría que no se puede seguir aumentando este año las tarifas. Lamentablemente, la gente no va a tener para pagarlo. Y eso aclará, Sandra, que vos siempre dijiste que eran necesarios los aumentos. Vos decías, desde el principio. Vos en algún momento cuando te llamaban de gobierno te preguntaron, bueno, dijiste, bueno, evidentemente no se puede seguir con la tarifa congelada. No se puede. Hay que reducir la cuenta de subsidios económicos. Hemos participado de la audiencia pública. Yo recién hablaba con... nosotros participamos de la audiencia pública, planteamos todo este tipo de cosas. Hay que mirar más, hay que agrandar la tarifa social, hay que mirar casos particulares, hay que trabajar sobre eso. Ahora volvemos del tema. Quiero ir al tema precios prohibidos, también para poder un poquito hablar de por qué se disparan algunos precios, pero se disparan. Estamos hablando de aumentos de 30-40% en un mes, disparada de precios por la suba del dólar de 25%. Bueno, en el último mes. Esto ocurrió durante el mes de mayo. A ver, Claudio Slotnick, ¿cuáles son los precios prohibidos? Los precios que efectivamente se dispararon en el último mes como consecuencia de la devaluación. Mira, los alimentos sobre todo tuvieron un aumento muy importante, empezando por aquellos que dependen directamente del tipo de cambio. Sube el dólar, la relación de aumento es inmediata. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en lo que refiere a la lata de atún, fue lo que más aumentó. La lata de atún natural
Estoy tomando precios promedios. Aumentó 41,5%. Pasó de 53 pesos a 75 pesos. Claro, acá lo estoy viendo. A ver, para. Porque, claro, estamos hablando de un precio acá, el del atún, que directamente se importa. Claro. ¿Se importa? Sí. Entonces, es un precio del atún que está totalmente dolarizado. 40% de aumento. Durante mayo. Lo mismo, el dólar subió 25%, es decir, subió más que el dólar. Ahí hubo algunos vivos que remarcaron de más. Bueno, después, fideos, espagueti 500 gramos, esto es fideo, claro. Esto es el producto de primera necesidad. Claro, ahí pasó de 25 pesos a 31, aumento 24% de aumento. Ahí tenés doble impacto, aumento del dólar, aumento de la harina. Entonces los fideos fueron uno de los productos que más aumentó durante mayo y ya te adelanto que es uno de los que más va a aumentar durante este mes de junio. Claro, es este responsable, ¿no? El tema de la harina. Acá aumentó la harina 20% nada más en mayo, en un mes nada más aumentó 20%, pero desde el principio de año la harina aumentó ¿cuánto? ¿48%, Carlitos González Prieto? Más o menos, casi 50% de aumento en lo que va del año de la harina. Un insumo esencial, obviamente, para todos los panificados, para los fideos, para absolutamente todo el resto. Acá estamos hablando de los aumentos de mayo, en un solo mes. Pero acá este es un precio que se ha disparado, el precio de la harina 50% prácticamente en lo que va del año. Fíjate, el arroz, yo tomé el arroz integral de 48 a 58 pesos. Hablamos de promedios, de marcas de primera línea, pero siempre hay una gran amplitud justamente en estos valores. Aumentó prácticamente 21%. En el caso de la yerba, de 79 a 90, 14% de incremento. Algunos dirán, el paquete de yerba de 1 kilo llega a estar a 100, 110 pesos. Por eso insisto en esto, que tomamos precios promedios. 14% también la yerba en el mes de mayo. A ver, Carlito González Prieto tiene ahí los precios prohibidos de lo que va del año. Es decir, aumentos que estamos hablando, Carlos, del caso de los huevos, del caso de la harina que hablábamos recién, de aumentos del 30, 40%. A ver, listámelos ahí, los tenés ahí. Naranja, 64%, Maxi. Huevos, 50% aumentaron. Las harinas, lo decías recién, 38%, el pan 33%, el pescado 30%. Pero ojo, porque resulta muy interesante ver cómo pega el tema de las tarifas directamente en el aumento de los precios. Por ejemplo, el pan, algo emblemático. 80 mangos está el kilo de pan en la panadería. Ahí no es el tema harina, de que aumentó pero casi fíjate, 50% la harina. Fíjate qué interesante esto. Preste mucha atención, señora. Para hacer 1 kilo de pan se necesita más o menos 1 kilo de harina. Para hacer 1 kilo de harina se necesita más o menos 1 kilo de trigo. El kilo de trigo, que es el producto básico para hacer el pan, hasta guarda la misma proporción, está a 6 pesos el kilo de trigo. O sea, esos 80 pesos del pan, de ese kilo de pan, 6 pesos el kilo. El productor se lleva por el trigo 6 pesos. 6. La harina, el molino, 14 pesos el kilo. Y el kilo de pan, que te repito porque no es un dato menor, más o menos la misma proporción, 1 kilo de harina, 1 kilo de pan, 1 kilo de trigo, 80 pesos. ¿Sabés qué pagás cuando pagás 80 mangos el kilo de pan? Estás pagando el alquiler, las tarifas de lo que hablaban recién, todas las... Bueno, entonces, a ver, repetime. De los 80 pesitos... Estás comprando tarifa con 1 kilo de pan. Está bien, a ver, ¿qué estás comprando? Luz y gas. Estás comprando ¿me luz, diciendo estás dentro del comprando pan? gas, estás comprando sueldos. Bueno, a ver, repetime. Entonces, de esa figacita que tenés, Sí, 6 pesos se lo lleva el productor. Esto más o menos. Bueno, después todo esto es tarifas, es sueldos, es alquileres. Es la Argentina que está carísima para producir también. Pero pará, entonces, ¿cuánto se lleva la panadería, digamos? ¿Cuál es la ganancia de la panadería? Más o menos, a ver, yo te meto, no sé, no hilo muy fino, pero 56%, entre el 55 y el 60% es costo de la panadería. Costo. Correcto. 55, 60%. O sea que 50 pesos una panadería más o menos de costo. Parera no es lo mismo que una panadería en Bunge. 50 pesos más o menos de costo, estás hablando. 6 pesos era el tema del trigo. Correcto. Y bueno, y el resto es la ganancia de la panadería. Pero fíjate cómo pega el tema de las tarifas también en los precios, porque ni hablar el transporte. Porque todos los productos que compramos... O sea, vos estás diciendo que no es solamente la devaluación y que la harina te aumentó 50%, sino que al aumento de la harina, que tiene que ver
obviamente con lo que hemos contado, el aumento del precio del trigo, también la devaluación, se le suma el aumento de tarifas para una panadería. Estamos hablando de un producto básico. Pega mucho más fuerte, porque de repente hay una confusión. Como el trigo aumentó mucho, de hecho vamos a tener récord de producción y exportaciones de trigo, sí. Se piensa que el pan aumenta porque aumenta el trigo, pero cuando la incidencia del trigo en el kilo del pan es del menos del 10%, hay que hilar muy fino y prestar atención, reitero, a que el aumento de precios tiene que ver con las tarifas y con una cadena cada vez más distorsionada. Mira, yo creo que también ahí, repetime los precios que más aumentaron este año. Naranjas, bueno, también es un tema estacional, ¿no? 64%, los huevos 50%, las harinas que hablábamos recién, 38, casi 40%. Bueno, mirá lo que pasó con el tema de los huevos, ¿no? Porque también el gobierno marca, si se quiere, los parámetros principales de la economía, pero también sectorialmente puede hacer algunas cosas. En el caso de los huevos, por ejemplo, al quitar las retenciones al trigo y al maíz, que estaba muy bien que esto fuera, en el caso del maíz incrementó el precio de un insumo básico que para los polleros, para darle de comer a la gallina, que es el maíz. Entonces, eso disparó también el costo para ese sector, ¿no? Para los polleros y también para los que tienen gallinas ponedoras para el tema de los huevos. Y además los tipos necesitaban un recambio de stock, es decir, mandaron al matadero a muchas gallinas que ya eran viejas y demás y tenían que volver a invertir, es decir, comprar gallinas nuevas. Eso requería en la transición algún tipo de ayuda o asistencia del Estado. El Estado no le dio nada, absolutamente nada. Bueno, ¿qué hicieron los tipos? Aumentaron 50% el huevo, es decir, porque le aumentaron todos sus costos y tenían que además volver a invertir, comprar más gallinas, 50% el huevo en 6 meses. Entonces, si te aumenta el 50% el huevo, te aumenta 50% la harina, es decir, son insumos principales para la alimentación de los argentinos. Es cierto que la devaluación te genera eso, pero también podrías haber trabajado sectorialmente para mejorar la ecuación. Solamente el mes pasado la docena de huevos incrementó 15%. Está entre en un mes. El listado, claro, de los precios prohibidos. Bueno, a ver, Sandra Lipovetsky, Mendiguren. Hay una distorsión enorme de precios. Realmente en el mismo barrio, en las mismas cadenas, la realidad hay una distorsión de precios muy grande, se sigue aumentando desmedidamente y ojo con la baja del consumo porque ya está muy fuerte, se consumen segundas y terceras marcas, la gente está yendo a mayoristas, que la diferencia de precio es un 40 a un 45% más bajo. Hay que prestar atención a todas esas cosas. A ver un segundo, ahora la seguimos porque ya está nuestro móvil ahí en la Casa Rosada. A ver si nos puede atender el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Ahí está Federico Núñez. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Buen día ahí para todos. Gracias por recibirnos. Así que el ministro Rogelio Frigerio ya te está escuchando, Maxi. Hola, ¿qué tal, Maxi? Ahí a todo el equipo y a los que nos están mirando. ¿Qué tal, ministro? Gracias por atendernos. Sé que ha salido de ahí de un almuerzo importante que tenía para atendernos algunos minutos, así que le agradezco la deferencia. Bueno, ministro, ¿cómo viene la mano políticamente, ¿no? Porque la CGT ha anunciado un paro, por otro lado el peronismo está en ebullición, ya parece que está pensando en el 2019 cómo derrotar a Macri. ¿Hay diálogo con la CGT, con el peronismo no kirchnerista, o se ha cortado este diálogo después de lo que pasó la semana pasada? No, diálogo hay con todos. Nosotros somos un gobierno que ha priorizado el diálogo desde el primer momento por convicción y también por necesidad, porque somos probablemente de los últimos 100 años el gobierno que tiene menos poder político en términos del apoyo parlamentario, ¿no? Arrancamos el gobierno solo con 1/3 de la Cámara de Diputados, 1/5 de los senadores, 1/5 de los gobernadores y prácticamente pudimos llevar adelante todas las iniciativas que nos propusimos en estos 2 años y medio casi de gestión, precisamente a través del diálogo y también del apoyo de una parte importante de la oposición. Otra parte se ha dedicado a poner siempre palos en la rueda y ha entendido que cuanto peor le vaya al gobierno va a ser mejor para ellos, pero una parte significativa de la oposición, una parte del peronismo y también de los representantes de los trabajadores se han sentado a la mesa de trabajo con nosotros y a partir de ese diálogo hemos podido sacar muchas cosas adelante.
¿Cuál es el sector para identificarlo bien? Porque una veces tiene la impresión de que el gobierno ha ampliado el espectro de los que consideran que juegan directamente al cuanto peor mejor. ¿Ahí en ese grupo incluye solo a Cristina y al kirchnerismo o también suma sectores del peronismo que tienen representación parlamentaria? No, los que se han opuesto siempre, los que no han querido dialogar, ha sido básicamente el sector del kirchnerismo. ¿Cómo sigue la historia del acuerdo con el Fondo Monetario? Sabemos que están trabajando como contrarreloj en Washington para cerrar un acuerdo. ¿Ese acuerdo va a significar después un consenso político para poder aprobar el ajuste fiscal que va a incluir en el Congreso? Bueno, esperemos que en los próximos días podamos tener cerrado el acuerdo con el fondo y poder disipar dudas, miedos también, ¿no? Porque después de tantas experiencias fallidas con acuerdos con el fondo, está bueno mostrar que este es un acuerdo en el cual nosotros llevamos nuestro plan de gobierno para que el fondo lo validara y en consecuencia nos financiara lo que necesitamos, por lo menos de acá hasta final del gobierno, en términos de precisamente financiar este camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Y lo que vamos a esperar de la oposición o de esta oposición que ha en general apoyado la gobernabilidad es que también apoyen al presidente en esta búsqueda precisamente del equilibrio de las cuentas públicas. Solo no los podemos hacer. Necesitamos que nos permitan tomar las decisiones que hay que tomar para lograr cumplir con nuestros acuerdos. Ministro, ¿qué es lo que se debiera esperar una vez que esté el anuncio del acuerdo con el fondo, ¿no? Porque acá está Mendigún, está Lipovetsky hablando un poquito de la situación económica. Y claro, una economía con tasa de interés del 40% es difícil que funcione durante mucho tiempo así, porque inevitablemente las empresas sufren, los consumidores no pueden tomar crédito, es decir, se va inexorablemente a una recesión. ¿Qué es lo que esperan ustedes que cambie en la situación económica? Y obviamente también la incertidumbre que siempre genera a cuánto va a cotizar el dólar, pero ¿qué es lo que esperan que cambie en la situación económica a partir del acuerdo con el fondo? Bueno, recién lo decías, ¿no? Vamos a conseguir tener más certidumbre, que en economía es fundamental. Vamos a lograr mostrarle al mercado que tenemos cubiertas nuestras necesidades o una parte significativa de nuestras necesidades de financiamiento para lo que queda este año y el año que viene. Eso va a disipar dudas y va a permitir avanzar, entre otras cosas, también en la reducción de las tasas de interés. Por supuesto, eso afecta al sector de la producción y necesitamos ordenarnos para poder avanzar también en una reducción de la tasa de interés y no perder esto que hemos conseguido en los últimos 7 trimestres, que es el hecho de que la Argentina haya podido volver a crecer, ¿no? Después de 5 años de una economía cuyo sector productivo no crecía, hace 7 trimestres consecutivos que la Argentina sí lo hace, y lo más importante es sostener ese camino, ¿no? Y sostener el camino de la creación de empleo en el sector productivo y bueno, también tener la posibilidad de avanzar con todas las herramientas del Estado para lograr la baja de inflación, algo que esperamos todos los argentinos también. Ministro, yo siempre digo que más allá de lo que pasó en mayo con la suba del dólar y la salida de capitales especulativos que había de corto plazo, ¿no? Que también presionaron mucho sobre el dólar, el problema que ocurre en la economía argentina, que no se ha logrado revertir, es generar la confianza para que el argentino pueda ahorrar en pesos y no sienta que la única forma de proteger sus ahorros es el dólar. Y además generar un horizonte, digamos, de que la cosa va a estar mejor en los próximos 3 meses o en los próximos 6 meses. Algo que siempre hasta ahora Macri había mantenido, digamos, era un gobierno que tenía como carta muy fuerte la expectativa. De alguna manera, con la aceleración de la inflación o con la disparada del dólar, ¿no tienen que trabajar mucho para recomponer la confianza, no ya de los inversores, lo de que te prestan para que puedas cerrar el financiamiento del Estado, sino del argentino, es decir, darle un horizonte hacia dónde van, cómo van a recomponer esa confianza del argentino? Sin duda, coincido. Nosotros somos conscientes que hemos perdido una parte de esa confianza que habíamos conseguido de la ciudadanía y la tenemos que recuperar, porque la economía se basa en la confianza.
y necesitamos seguir creciendo para generar empleo y para conseguir nuestro principal objetivo de gobierno, que es la reducción de la pobreza. Así que tenemos que trabajar mucho en esa recuperación de la confianza. El acuerdo con el fondo es el primer paso, va a permitir, como decíamos antes, generar previsibilidad en términos del financiamiento externo que necesita la Argentina hasta que llegue al equilibrio de sus cuentas públicas, hasta que lo que ingresa en el Estado alcance para pagar los gastos. Y tenemos que avanzar también en tantas otras medidas que den nuevamente un impulso al crecimiento del nivel de actividad y de la generación de empleo. Y lo vamos a hacer. Para nosotros es fundamental lograr recuperar esa confianza o esa parte de la confianza que perdimos en los últimos meses. Y esto no es solamente una tarea del oficialismo, por supuesto somos los principales responsables, pero también de esa oposición que se ha mostrado mayoritariamente responsable en estos 2 años y medio con la cual necesitamos seguir trabajando. ¿Cuál va a ser la agenda para trabajar justamente con esa oposición? Que obviamente mucho de esa agenda tiene que ver también con la necesidad de achicar el déficit fiscal en el presupuesto 2019. Pero ¿cuál va a ser para usted los puntos principales de esa agenda? Porque yo coincido totalmente, ahí hay un problema. Los inversores extranjeros, obviamente, para seguir prestándole a este gobierno, quieren saber si Macri va a ser reelecto en 2019. Pero bueno, el gobierno no se puede jugar un pleno a que Macri va a ser reelecto, sino que también debe dar la certidumbre, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, de que, bueno, si no es el gobierno, hay alguna alternativa, pero que todos van para el mismo camino, digamos, si empezamos a pensar en la Argentina de los próximos años y no de los próximos meses. ¿Cuál sería la agenda para trabajar con la oposición en términos de esta economía que ustedes están planteando? Totalmente, vuelvo a coincidir. Los inversores no solamente miran lo que hace este presidente y su equipo, sino también lo que puede venir en la Argentina en el futuro. Nosotros creemos en la alternancia en el poder y esa alternancia tiene que tener en cuenta dirigentes también responsables que miran al mundo de una manera distinta a lo que vivimos en estos últimos 12 años del gobierno kirchnerista. Así que esperemos volver a crear esa magia que creamos en el principio de la gestión, donde el presidente llevaba a los viajes y lo sigue llevando a dirigentes de la oposición y más o menos todos mostrábamos un pensamiento alineado en términos de lo que necesita la Argentina para el futuro, la necesidad de empezar a pensar en serio en el equilibrio de las cuentas públicas, a una inserción inteligente con el mundo, cuidando el interés nacional, pero insertándonos en el mundo, generar condiciones para que el sector productivo sea el que lidere el crecimiento en nuestro país. Bueno, tantas cosas que en su momento pudimos mostrarle al mundo y que tenemos que volver a mostrar, que esto no es solo una idea de Mauricio Macri y de su equipo, sino de la gran mayoría de los argentinos y, por supuesto, representados por una mayoría también de sus dirigentes. Y para eso una buena oportunidad es este llamado al diálogo por un acuerdo para el desarrollo nacional, que no solo involucra lo fiscal. Por supuesto, lo fiscal es importante y además, por una cuestión de agenda, probablemente sea el primer tema que vamos a tratar, pero nosotros estamos dispuestos a discutir todos los temas que se deseen poner encima de la mesa. El desarrollo productivo, la inserción de la Argentina en el mundo, los cambios que hay que hacer en la modernización de las relaciones entre los empresarios y los trabajadores, la modernización en la justicia, todo lo que se entienda tiene que ser o tiene que formar parte de este plan o de este acuerdo para el desarrollo nacional, lo vamos a debatir sin ningún problema. Ahora, ministro, sabe que también no es fácil en este momento, porque yo imagino, así como en su momento Macri lo llevó a Davos, cuando apenas se inauguró su gobierno, Macri lo llevó a Massa a Davos, hoy le llega a proponer a Massa ir a Washington para el tema del FMI y da paradero desconocido Massa, no lo encuentran por ningún lado. Es decir, raja a ese tipo de fotos, digamos, es una posición que sabe que lo que viene en los próximos meses son medidas que son antipáticas políticamente. Sí, nosotros entendemos que la oposición no cogobierna, que las decisiones las tiene que tomar el presidente. Lo que necesitamos
insisto de nuevo, por convicción, pero también por necesidad, en función de que somos un gobierno clara minoría en la representación parlamentaria y en los gobiernos provinciales, es que nos dejen tomar esas decisiones que tiene que tomar la Argentina para no perder este crecimiento que ya nos acompaña en estos últimos 7 trimestres, seguir generando empleo y lograr sostener esta reducción de la pobreza como mostraron los últimos números. Y lo que necesitamos es eso, es de alguna manera la responsabilidad de una parte importante de la oposición que reconocemos en estos primeros 2 años y casi 6 meses de gestión, en la gran mayoría de los casos lo ha demostrado. Ministro, le hago las últimas 2 preguntas. Sé que está en medio de un almuerzo de trabajo con mucha gente dependiendo de usted, pero simplemente hay mucha preocupación con el tema obra pública, ¿no? Si se va a recortar o no obra pública, sobre todo el Gran Buenos Aires, también en el interior del país, porque ha sido uno de los motores del gobierno en estos últimos 2 años. Bueno, nosotros vamos a terminar todas las obras que empezamos, eso es una decisión que ha tomado el presidente, obra que se empieza, se termina y bueno, viene la discusión presupuestaria ahora, en los próximos meses, y ahí es donde se va a definir cómo se van a alocar los recursos del Estado. Esperemos, y el presidente lo desea de esta manera, que se respete la inversión en infraestructura, porque Mauricio Macri, como todos nosotros, entendemos que la obra pública es lo que realmente le cambia la vida a la gente. Estamos haciendo solamente en el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, más de 4.000 obras en este momento. Cloacas, agua potable, desarrollo urbanístico, sobre todo en los barrios más vulnerables, obras contra las inundaciones. Obras que realmente le cambian la vida a la gente y esperemos que podamos en esta discusión presupuestaria que se viene poder sostener en su gran mayoría. Y el otro tema es tarifas. Bueno, el aumento sé que no es específicamente de su área, pero el aumento de combustibles ahora, los que vienen en los próximos meses. ¿Eso no amenaza, digamos, de alguna manera con matar la recuperación económica, digamos, si efectivamente tantos aumentos golpean fuerte el poder adquisitivo del salario en los próximos meses? Y bueno, y esa recuperación económica que se había dado el año pasado puede quedar trunca. Bueno, nosotros apostamos a que vamos a poder lograr, dando estas señales de certidumbre, recuperando la confianza, dar nuevamente impulso a este proceso de crecimiento que, insisto, ya lleva 7 trimestres y que entendemos es lo que necesita la Argentina para empezar a resolver la enorme cantidad de problemas que todavía siguen pendientes. Muchos problemas de los que heredamos los pudimos resolver, pero todavía quedan muchos más por delante. Ministro Rogelio Frigerio, gracias por habernos atendido en este día complicado. Gracias a ustedes. Le agradezco mucho la deferencia. Gracias. Gracias, ministro. Bueno, ahí estaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un día importante. Ya está en nuestros estudios Luis Brandoni, el gran ganador de la noche de los Martín Fierro. Bueno, además un hombre que tiene también una opinión política fuerte, consecuente a lo largo de los años, más allá de los gobiernos. Quisiera hablar ya, en los próximos minutos, a ver si lo podemos preparar ya a Luis Brandoni, para mí un ídolo desde el punto de vista como actor artístico, pero bueno, además se ha llevado todos los premios, es un hombre que fija posición y todo el mundo lo escucha. Va a ser un lujo en los próximos minutos estar dialogando con Luis Brandoni. Simplemente para cerrar, bueno, Frigerio es muy cuidadoso, no es el hombre más dialoguista del gobierno. ¿No? Es una palabra que... Ojalá se cambie. No, por supuesto. Hay muchos en el gobierno dialoguistas, creo que tienen que escucharlo más y lo vamos a acompañar. A ver, el fondo yo lo experimentamos, tuve la negociación del año 2002. El fondo viene con una receta. ¿Cuál es su receta? Gasta menos, así sobra plata y cobro yo. A veces la receta es tan inoportuna que ni sobra la plata ni cobra él y te deja un problema social. Hay que ir nosotros con un plan al fondo. Sí, interesante lo que planteó el ministro con respecto a un acuerdo para el desarrollo nacional. Porque esta es la clave, ¿no? Acordemos medidas para realmente lograr el desarrollo que requieren la previsibilidad que anunció y la confianza que anunció el ministro, pero también otras medidas que seguramente las aprovecharemos en el Congreso para debatirlas. Sandra. Nosotros estamos para trabajar, para defender a los consumidores y para colaborar. Gracias, Sandra, ya te vamos a estar consultando. No. En instantes, Luis Brandoni, aquí en Maxi Mediodía, vamos a estar dialogando con el gran ganador
de la noche de los Martín Fierro. Y también Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, pues vamos a contarte exactamente cuáles son los aumentos para este año de los jubilados. Graciela Romer, gracias por estar con nosotros, nos va a acompañar todos los lunes, Graciela. Bueno, tu mirada, Graciela, de cómo estás viendo esta situación económico-política después de la palabra del ministro. Vine con una idea, pero voy a hablar de otra, después de haber escuchado a la mesa, sí, y haber escuchado al ministro del Interior. Porque me hizo acordar durante todo el tiempo, evocaba a Pugliese, Brandoni me va a corregir, que fue el ministro de Economía de Alfonsín. Sí, el último ministro. Sí. Cuando él decía, les hablo con el corazón y les hablé con el corazón y me contesta con el bolsillo. Yo cuando escucho al ministro realmente entiendo parte de lo que les sucede hoy al conjunto de la sociedad, a la mayoría de la sociedad, que ha mermado su nivel de confiabilidad respecto del el gobierno de Cambiemos, que incluso dentro de sus propios votantes, ¿sí? Hay un 60% hoy, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, que está en desacuerdo con las políticas, más allá de estar de acuerdo con la necesidad de reducir, digamos, los gastos del Estado, ¿sí? Y controlar la sobreexpansión del Estado, hay un 60% de ese votante que no está de acuerdo con la modalidad en la cual el gobierno, ¿no es cierto?, ha llevado adelante las políticas de reducción del gasto público vía tarifas. Entonces, lo que encontramos hoy en el conjunto de la sociedad, pero no solamente ahí, también en los inversores extranjeros, también en los sectores productivos, también en los sectores, digamos, del trabajo, es una enorme confusión y una sensación de hacia dónde vamos, ¿sí? Y sobre todo hay algo que recorre al conjunto de los segmentos, que tiene que ver con una percepción de un ajuste injusto, en el sentido que la distribución de los costos del achicamiento no están distribuidos de manera equitativa. La mayoría de la población, por supuesto, está de acuerdo con que tenía tarifas regaladas, pero a nadie le gusta, además, digamos, de aceptarlo, tener que meter la mano del bolsillo cuando, de alguna manera, digamos, estamos en una situación que no es buena desde el punto de vista, digamos, del funcionamiento de la economía. Hay una promesa, y esto también forma parte de esta retracción de expectativas respecto del gobierno nacional, que tiene que ver con la dificultad que el gobierno tiene justamente para controlar la inflación, ¿sí? Es cierto, como dice el ministro, que la economía está creciendo, pero no se expande de manera igual en el conjunto de sectores. Hay dos sectores que han estado siendo muy afectados. El sector de la industria textil, por ejemplo, vía importación, está siendo afectado muy fuertemente. El sector de la construcción también. Pero al mismo tiempo hay otros sectores que han maximizado su rentabilidad en estos últimos 2 años, que es el sector financiero. Entonces la gente se pregunta, más allá de aceptar los lineamientos generales acerca de los cambios, ¿no es cierto?, estructurales que el país requiere, lo que demanda es mayor sensibilidad, digamos, por parte del gobierno. Y hay algo que sí me preocupa. Cuando en la mesa se planteaba, cuando el diputado Lipovetsky planteaba, estamos dispuestos a escuchar, venimos escuchando, y por otro lado Mendiguren planteaba, ¿no es cierto?, es como que los foros mediáticos, ¿sí?, son los lugares donde sí se permiten el intercambio, pero no en el Congreso, que es en el lugar donde deberían, ¿no es cierto?, trabajar conjuntamente, y no es lo que aparentemente pasa, porque es cierto, 170, 150 leyes fueron aprobadas por la oposición conjuntamente, hubo convergencia al comienzo del gobierno de Cambiemos. No es lo que sucede en estos momentos, ¿no? Y sobre todo con los cambios de escenario que hoy se perfilan en la oposición, que ha soñado, empieza a soñar con que puede ser alternativa de gobierno, y esto me parece a mí que genera un escenario mucho más dificultoso para la convergencia de aquí en más. Ahí está la mirada de Graciela Romer. Graciela, gracias. Bueno, ya vamos a seguir debatiendo del tema. Ya está Luis Brandoni en nuestros estudios. Álvaro Norro, el gran ganador de la noche de los Martín Fierro.
Sí, sin ninguna duda, lo ha sido un gallo para Esculapio con el Martín Fierro de Oro. 11 nominaciones, 6 premios, uno de ellos como mejor actor para Luis Brandoni. Curiosamente cumplía 48 años de haber ganado su primer Martín Fierro y 48 ediciones del premio máximo a la televisión argentina. En una jornada donde se esperaba también qué es lo que podía llegar a ocurrir con temas políticos, con discursos, tema aborto por un lado, obviamente también lo que tiene que ver con Ni Una Menos. Se vio la presencia también de diferentes cintas o actrices, y algunos actores también con un distintivo verde. Se había convocado a través de redes sociales también a que actrices vayan vestidas de verde. Solo pudimos ver a Julieta Ortega, algunas que iban con una cartera o con aritos, algún distintivo, y el canal que transmitía dio pines y repartió pines con el eslogan Ni Una Menos. Bueno, ya estamos con Luis Brandoni. Luis, para mí un gusto, felicitaciones. Muchas gracias. Te veía anoche. ¿Cuándo ganaste tu primer Martín Fierro? Hace 48 años. Bueno, 1970. Sí, exactamente. La edad que tengo yo, me sentí. Mirá, y vos ya estabas ganando un Martín Fierro. ¿Y vos no habías nacido todavía? No, sí. No te hagas el pibe tenía 3 o 4 meses. Pero, ¿sabés qué? Bueno, yo te admiro profundamente por tu trabajo como actor, ¿no? Pero además porque vos dijiste algo ahí en la premiación, que es un poco, me parece, como interpretás vos tu carrera, que sos un laburante. Sí. Es decir, que has logrado, a vos te gustaba la actuación y demás, sí, pero pues sos un laburante, te consideras como cualquier otro, digamos, pero lo tuyo es la actuación, digamos, y lo dijiste. Es mi oficio, mi oficio. Es tu oficio. Sí. Y lo has desarrollado, obviamente, de la manera más exitosa. Bueno, en algunos momentos de mi vida he desarrollado otras actividades, como la actividad gremial, que me honró hacerlo. Y la política, tuve el honor de ser diputado de la Nación, de acompañar al presidente Alfonsín durante todo su mandato como asesor, lo cual me quitó tiempo tal vez para mi familia y para mí, pero me enriqueció enormemente. Y ahora sigo trabajando como actor hasta que tenga ganas o me llamen. ¿Vos sabés que lo que pensaba, bueno, pero te llaman y seguís haciendo éxitos y yo voy a contar una vez que creo que ni te lo dije, una vez te fui a ver el Teatro de Pacheco, que es un club de barrio en realidad, sí, que estabas representando ahí una obra con sillas comunes, sí, pero vos sos un laburante donde, sí, claro, donde va a los grandes teatros, a los pequeños teatros de barrio, claro, en el programa más exitoso de la televisión, pero siempre has desarrollado una tarea. ¿Y sabés lo que pensaba? Bueno, 48 años de que venís haciendo distintos éxitos y has pasado momentos muy duros, la dictadura, seguro, con persecuciones. Seguro. Y vos has sido tan exitoso con tu talento y la Argentina no ha logrado torcer el rumbo, ¿no? Siempre ha ido de una manera en la cual no encuentra todavía su camino, ¿no? Claro, bueno, de eso somos responsables la política y la sociedad. A ver. La sociedad es la coprotagonista de la vida de un país. No se puede sin ella. Y también ha tenido sus altibajos. Yo creo que alguna vez cometió errores, otras veces acertó. Siempre que pudo dio su opinión política y eligió a los que prefería. Pero hay cosas que me parece que culturalmente tenemos que modificar. La dichosa viveza criolla creo que nos ha dado muy malos resultados y tendríamos que tratar de modificar alguna de esas cosas, ¿no? Y la política también tiene su carga de responsabilidad en esto. Yo lo que tengo es la esperanza de que podamos modificar alguna de esas cosas. Algunas van a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Sobre todo la más trascendente de todo, que es la educación, va a llevar décadas. Y para eso es necesario que la política entera se comprometa a un trabajo largo, prolongado, insistente, como se hizo con la ley 1420, que logró que este país fuera tal vez el primer país, si no el único, que terminó con el analfabetismo. Imagínate lo que sería esto, que cuando empezó el cine sonoro, acá las películas se subtitulaban, mientras que en muchos países de Europa se doblaban. ¿Y sabés por qué se subtitulaban las películas acá? Porque la gente sabía leer. Y en otros países de Europa
las doblaban en su idioma porque les resultaba difícil eso. Esto que logramos lo hemos perdido. Creo que la educación está en una situación crítica. Vos sabés que ahora que me contás esto, el otro día me comentaba alguien de la industria del cine que muchas películas que vienen de afuera ahora las doblan porque la gente no quiere leer los subtítulos. La gente le cuesta leer los subtítulos. Penoso, lo que me costó hacer penoso. No, es terrible. Claro, y bueno, eso tenemos que recuperarlo, pero de todos modos yo tengo muchas expectativas en que las cosas van a mejorar, porque me parece que está acompañando a la sociedad, que en otros momentos no lo hizo. Y yo creo que está acompañando a la sociedad. Está acompañando porque también lo que le pasa mucho a la sociedad argentina es que se enamora, se entusiasma, quiere un cambio, que de hecho es lo que quiso con Macri, y muy rápidamente... No te creas tanto. Yo no estoy tan ¿Vos convencido. no crees que...? No. Esto que vos preguntás, que la gente se desilusionó, no es así, no es así. Si no, ya la CGT hubiera hecho varios paros generales. Eso está frenando a la CGT, que todavía Macri tiene un capital político por supuesto, importante. Pero por supuesto, no hay ninguna duda. Lo que pasa, y digo, hay cosas que no se pueden negar, que este gobierno llevó adelante. Primero, una vocación democrática, el diálogo que existe entre el Poder Ejecutivo y los ejecutivos de las provincias, es una cosa que hace mucho tiempo que no tiene tanta fluidez, tanta continuidad, de modo que hay cosas que se van a ir cambiando y algunos gestos de la oposición que tendría que revisar también. Digo, vos decías hace un rato que los mercados ven tal cosa, que no va bien, los mercados también ven cómo se comportó la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación en el mes de diciembre, impidiéndole al presidente hablar, que se tiraron toneladas de piedras, eso también lo ve la gente, y yo creo que la oposición también tiene su responsabilidad, y así como ocurrió, se mencionaban recién, que en 2016 la oposición acompañó muchas iniciativas del gobierno, en este momento también, porque la oposición... hay una oposición que ha sido poco acostumbrada a perder y tiene que aprender a perder, como sabemos nosotros. Sí, vos siempre lo dijiste, vos estás acostumbradísimo. No, porque aprendí. No es lo tuyo en la actuación, pero como político has perdido más veces de las que ganaste. Claro, te voy a ser más sintético. Mirá, cuando fracasó la alianza, al radicalismo lo castigó la sociedad, lo castigó brutalmente. Muy fuertemente. En cambio, al FREPASO no. Al FREPASO el gobierno siguiente lo premió con ministerios, mucho terminó en el con embajadas, todo kirchnerismo. perfecto, muy bien. ¿Sabés qué sensación tengo? Que la sociedad en este caso le va a pasar la factura al peronismo por los 12 años que pasaron. Y sigue hablando del tema de las tarifas como si fuera un tema nacional. Puede decir que si a Macri no le va bien, la factura también se la va... No, a Macri no le va bien, Sí. Pero que traten, que saquen un lema de campaña de resistencia con aguante antes de que asuma este gobierno, ya me parece que es una sobreactuación. Y lo que están haciendo me parece que también. Y yo tengo la sensación de que una vez el peronismo va a pagar las cosas que hizo mal, sobre todo porque no han tenido el tino de reconocer algún error. Todavía estoy esperando, la sociedad está esperando, que el peronismo reconozca, el peronismo en general, o las partes que lo componen, que han hecho cosas que están mal y que la dañaron al país. En eso puede haber una reconciliación de la sociedad. Si no, me parece que hay que explicarse por qué se ganó la provincia de Buenos Aires después de 28 años de peronismo. ¿Por qué no hay nada que incendie la provincia? En la última elección la mayoría de las intendencias también ha ganado. Por supuesto. Bueno, y esto es un dato que hay que tener en cuenta. En una de esas es distinto, a lo que pasó otras veces. El gobierno de Alfonsín después fue reivindicado por la sociedad, se murió 20 años después de dejar la presidencia y el pueblo lo fue a saludar y a despedir. Y hoy creo que no hay político razonable en este país que no reconozca que fue un presidente importante y las pasó muy mal. A ver, voy a contribuir un poquito al palito del peronismo y después hablamos un poquito de Macri, pero vos sabés lo que pasa con el peronismo, vos decís por qué no hace autocrítica y porque aparece siempre un nuevo peronismo que critica al anterior. ¿Cuál es el peronismo nuevo? No, pero bueno... contame cuál es. ¿Te acordás cuando apareció el kirchnerismo? Sí. Que había formado parte en muchas casas del menemismo.
criticaba al menemismo. Claro. Después apareció el kirchnerismo que criticaba al dualdismo. Sí. Bueno, ahora aparece un peronismo que critica al kirchnerismo. Hasta que hace falta juntarse, se juntan todos y no se critica a nadie. Ya lo hicieron. Pero digo, de alguna manera cataliza... Acaban de hacerlo, ¿no? Vos decís que ya están todos juntos, con Cristina adentro. No, no está, no. Ah, no. No, pero digamos, para darle un disgusto, ahora. Y ahora, y que pague el costo del veto. ¿Y querés que te diga mi impresión personal? Ah, que lo hicieron, claro, que lo hicieron No, que no va a pagar ningún costo el presidente con el veto. Esa ley es un disparate y además han tratado de convencer a la gente de que este tema de las tarifas es un tema nacional. Y no es un tema nacional. Es un tema que corresponde a Capital y Gran Buenos Aires. El resto del tiempo, las provincias pagaron el gas, la luz, el transporte, mucho más caro, y el gobierno se permitía poner en la factura, factura subsidiada por el gobierno nacional. Yo llamé para que me sacaran, yo no quería que me subsidiaran, yo vivo en el barrio de Retiro. Y supongo que gente de Recoleta también me dijeron, no lo podemos sacar usted solo, no pude eso. Pero el tema, no sé por qué esta solidaridad extraordinaria de los senadores de las provincias con los habitantes del Gran Buenos Aires y de la capital federal por las tarifas, cuando todos sabemos que las tarifas eran una ficción que duró demasiados años y que no podía seguir subsistiendo. Ah, eso sin duda, eso hay un consenso incluso de todo el arco político, salvo el kirchnerismo. Luis, de alguna manera, ¿no le pasó a Macri? Es cierto que la situación económica muy complicada en el 2016, después la recuperación en el 2017, pero la gente seguía evaluando que la situación económica no era buena. Pero la mayor responsabilidad se la endilgaba a Cristina. Ahora, y el gobierno de Macri siempre tuvo muy alta expectativa, decir, bueno, Macri sabe cómo mejorar las cosas, está pidiendo de alguna manera un esfuerzo, los ajustes, la salida del cepo, la devaluación, las tarifas y demás, para que el futuro sea mejor. Lo que ha sucedido este año, digamos, ¿no? Donde venía encaminado supuestamente con eso, y el propio gobierno lo mostraba, después del triunfo en la elección de octubre, que había sido verdaderamente muy fuerte, arrasador, ya se estaba hablando de la reelección garantizada de Macri en el 2019, sí, si ganaba en 12 provincias, y que la tenía atada, digamos. La devaluación, el ir al Fondo Monetario, que es una palabra muy fea en la historia argentina, digamos. Claro, porque hay floja memoria. Porque Kirchner pagó por adelantado el Fondo Monetario y le pidió prestado a Venezuela a mucho más interés de lo que estaba pagando. Sí. Entonces hay que acordarse de esas cosas, está bien. Pero no se entiende. Tiene mala prensa, por supuesto. Yo además como radical lo hemos padecido, el gobierno de Alfonsín lo padeció. Le cobraron el 15% de interés anual. Sí, y estaban casi toda la región de América del Sur enterrada en deudas con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto que... Y era un fondo aparte que te obligaba a tomar medidas que te colisionaban con la sustentabilidad política y social, digamos, te explotaba el... ¿Vos confías que pese a todo esto que ha sucedido en el último mes, el gobierno todavía tiene un rumbo y tiene posibilidad de generar esa expectativa de que la cosa puede mejorar? Yo creo que sí, a mí me parece que sí. Porque además me parece a mí, hay un clima fuera del país que es bastante favorable a este proceso que se está llevando a cabo. Y porque además no hay ningún gobierno que tenga aspiraciones suicidas. Van a hacer todo lo posible porque esto mejore. Y de todos modos, hay algo que está ocurriendo en la sociedad que me parece, yo no estoy capacitado para hablar de eso, pero lo que he escuchado mucho es que ha perdido expectativas el presidente. No sé qué número tiene el presidente de aprobación de su gestión, que evidentemente bajó. Después subió, pero no lo comentaron tanto ustedes. Sigue manteniendo un núcleo del 40%, un poco menos tal vez. Pero que no es tan poco, que no es poco. Porque del otro lado está todo dividido, digamos. No, está todo del otro lado. Tenés un peronismo todo dividido. Estos problemas que padeció y de los cuales es responsable el gobierno, ¿lo capitalizó alguien? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos preguntamos qué pasa que no lo capitaliza nadie? Por supuesto, esto me lleva a mí a entender que efectivamente yo tengo expectativa y además creo que la participación de la Unión Cívica Radical en el gobierno va a ser fructífera, de todos modos. Y es muy probable que Cambiemos sea reelegido, el gobierno sea reelegido en el año 19.
porque alguna cosa tendrá que aparecer. Y en una de esas, si nos pasan menos cosas que este año, por ejemplo, un episodio importantísimo del cual se habló en el momento. Las consecuencias de ese mal momento no las escuché. Estoy hablando de lo que se perdió con la sequía. Sí, fue un impacto durísimo a la economía, un impacto muy grande. Eso no influye en la suerte de un... Sí, de hecho... ¿Cuántos son? ¿7.000 millones de pesos? Sí, 8.000. que de hecho la baja del nivel de actividad en el segundo trimestre se explica fundamentalmente por la sequía y también mucha falta de dólares, digamos. Claro, y además, lo que preguntabas antes, que escuché decirte, modificar la apreciación de la sociedad sobre el peso y no sobre el dólar, va a llevar mucho tiempo. Hace muchas décadas que nosotros preferimos el dólar al peso. ¿Y eso se intentó durante el gobierno de Menem, de 1 a 1. Una que era la ficción. Entonces le tuve que decir, cuando era diputado, a un funcionario del ministerio, haga una encuesta acá en el bloque. Ponga un peso y un dólar a ver con qué nos quedamos la mayoría. Esto es cultural. Entonces va a llevar un tiempo. Sí, también tiene que ver con que nadie pudo verdaderamente domar la inflación, ¿no? Y cuando vos tenés inflación todos los años y no te vas a guardar los pesos en la casa. También es un tema cultural. Yo creo que la sociedad tiene una parte del protagonista en este fenómeno. Yo creo que tiene un condimento cultural la inflación. Porque por las dudas, porque es así, porque son muchos años. Ahí estás hablando de los empresarios, porque este año... No, de los empresarios y de los pequeños, de los comerciantes también. Si yo por la duda me voy a cubrir, a ver si cuando tenga que reponer me lo aumentan. Entonces, la ciudad también juega un rol importante. Y en una de esas, ahora la gente está eligiendo mejor, vaya a saber si no nos conformamos con protestar porque aumentan los precios y no caminamos un poco más a veces. Como cuando ocurrió durante el gobierno de Alfonsín, que la gente iba a comprar al mercado central, ¿te acordás? Sí. Y lograba que bajaran los precios. Tampoco es vida. No. El tema es decir, bueno, este año es cierto también, con respecto a lo que vos comentabas, Luis, que los sindicatos la corren de atrás este año. ¿Los sindicatos? Sí, la corren de atrás en el tema salarial, porque en general han cerrado 15% y van a quedar muy atrás de la pero inflación. se van a reajustar, seguramente se van a reajustar. Vos decís que sí, que van a tener que... Pero sí, se van a reajustar. Bueno, las estadísticas dicen que en el año 16 el salario ganó por un poquitito, le ganó a la inflación. Y seguramente los que han firmado acuerdos por el 15% van a tener que reajustarlo, sin duda. Te quiero preguntar, ¿cómo te llevas con Lilita Carrió? Bien. La veo poco, pero bueno. Fuimos compañeros de la Cámara de Diputados. Claro, pero vos sos un radical inorgánico, pero bien, un radical de toda tu vida, digamos. Radical. ¿Seguís teniendo la afiliación? Por supuesto. Por supuesto, bueno. Por supuesto. Bueno, Lilita era radical y después se fue. Ha sido muy duro con la Asociación de Actores. Dijo, los trató de golpista directamente. ¿Quién? ¿Así? Sí. Elisa Carrió dijo que... de actores no puede aspirar a darle un golpe al gobierno. No, que era golpista porque habían ido Pablo Echarri y otros connotados actores a la marcha la semana pasada, esa marcha en contra del FMI. ¿Cuál era el lema de la marcha? Muchos. Pero el lema principal era el FMI es una... La patria está en peligro, gracias. Ese era el lema. La patria está en peligro. Sí. Y bueno, fue una marcha, la verdad, de muchísima gente en esa marcha, en la cual hubo muchos actores que se han identificado en su momento con el... Y lo bien que hacen, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Vos no coincidís, digamos, que haya... No, por supuesto que no coincido con ellos, pero tienen todo el derecho del mundo. Lo que lamento es que hayan destrozado la Plaza de Mayo, 48 horas de haberla inaugurado, esas cosas tendrían de haberla remodelado. Claro. Pero no coincidís con esta posición extrema de Lilita de, bueno, estos son golpistas. No me parece, son opositores y el sindicato también. El sindicato es un sindicato opositor, no es el sindicato argentino, la Asociación Argentina de Actores. Es la Asociación Kirchnerista de Actores, que es otra cosa. Está bien. Vos has participado en mucho tiempo. Y me he desafiliado el año pasado. Claro, has tenido encontronazos, pero está bien. Pero decís, bueno, son opiniones distintas, están equivocados, pero no son... Y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Ves en riesgo? Y felizmente lo pueden hacer. Y felizmente pueden trabajar en los medios del Estado, todos. En los teatros de la Ciudad de Buenos Aires, en Radio Nacional, en la televisión pública, todos pueden trabajar ahí. ¿No hay persecución? No, ninguna. No, mentiría el que diga una cosa así.
Luis, ¿ves en riesgo la gobernabilidad de Macri hasta el 2019? De ninguna manera. No. De ninguna ¿No crees? No, pues en algún momento nos hemos cruzado y estaba, creo que era en el 2019, que era, apenas había asumido Macri, y es cierto que había un kirchnerismo. Cristina pensaba que se lo llevaba puesto en el primer año. Por eso, Macri no le dio terminaba el primer año. por eso no le entregó los atributos, Claro. como decir, no te reconozco como presidente. Pero estabas muy No le preocupado diciendo, bueno, sobre la gobernabilidad, si no había... ¿Vos crees que hoy no está en riesgo que Macri pueda llegar al 2019? No solo no está en riesgo, es que el gobierno está muy sólido. El gobierno está haciendo una cantidad enorme de cosas que no viene al caso enumerar. Pero es un gobierno sólido y además ha llevado la iniciativa política, creo que desde que asumió el gobierno. Para bien o para mal, con éxito o con fracasos, pero lleva la iniciativa política. Por ejemplo, el tema de la despenalización de los embarazos es una iniciativa del presidente de la República, que los muchachos peronistas sacan los palos para ver si se pueden hacer cargo de esa iniciativa, que no es de ellos, como no fue de ellos la iniciativa de los derechos humanos, que se inició con el juicio a las juntas, del cual no participó el peronismo y después se quisieron apropiar de eso. Pero la verdad es que yo creo que está muy sólido el gobierno y la gente además lo apoya, porque de otro modo distintas hubieran sido las cosas. Sí, esa fue una iniciativa que desconcertó, ¿no?, a sectores del progresismo con el tema de la despenalización de... Claro. Y le dijeron, no, ¿cómo va a traer esto si está en contra? El doctor Alfonsín también estaba en contra del divorcio y sin embargo lo llevó adelante porque dijo es una necesidad social. Porque hay mucha gente que está en situación irregular, que eran casi 2 millones de personas. Le hicieron una gran campaña en contra y las cosas se resolvieron y hubieron muchos más casamientos que antes. ¿Tenés una posición tomada sobre ese debate? Sí, tengo una posición, ¿verdad? Yo creo que sí, hay que despenalizarlas. Sí, claro que sí. Y además es bueno que en el seno del gobierno haya gente que piensa distinto. Cuando la ley de divorcio, no existieron los bloques, se dio libertad de conciencia a la gente y hubieron gente del radicalismo y de otros partidos que votaron de una manera y de otra. Esto es lo que nos da, lo que nos brinda la posibilidad enorme que nos brinda la democracia. En el gabinete de este gobierno hay gente como el ministro de Educación que se manifestó a favor de este proyecto y hay otros que no lo están. Y no se muere nadie, y no se desestabiliza la gente, la República ni las instituciones. Y a ver si podemos hacer algo para que la gente pueda ir a laburar tranquila, sin necesidad de que estar con el dólar, sube el dólar, entonces sale todo. Y en los programas de televisión está la máquina que cuenta dólares para enloquecerte la vida. A ver si ahí es donde me empieza a retar Luis Brandoni, que no, siempre claro, sí, que viene a mis programas me reta, me marca. ¿es verdad o no? Para mí es un genio, Pero, es un ídolo, entonces bueno, todo lo que diga está bien. No. Voy a tratar de hacerle caso. Gracias, querido, por la invitación. Escuchame una cosita, para, ¿te quedas 5 minutos más? ¿Sí? ¿Te podés quedar? No, para mí es un placer. Que habíamos. La verdad. Ajá. Escúchame, vos sabés que es muy interesante lo que vos contás sobre el debate de la despenalización del aborto, porque uno ve hoy en el Congreso quién vota, y el bloque kirchnerista, por ejemplo, el de Frente para la Victoria, la gran mayoría votan a favor. Ahora, sin embargo, ellos no pudieron... En 12 años ni hablaron de eso. ¿Por qué? Porque Cristina estaba en contra. Y era verticalista y obturó la posibilidad de que avanzara en el debate. Sí. En cambio, uno ve el bloque de Cambiemos y te diría que hay una mayoría todavía que está en contra. Hay otros que están a favor. Pero y yo leí que hay un margen de indecisos. Está peleado. Gran, importante. Sí, está peleado. Con lo cual te quiero decir que Macri abrió un debate. Sí, está perfecto. A suerte o verdad, digamos. Un debate lógico. que no podía controlar. No, como no se podía controlar el plebiscito sobre el conflicto de Chile, y se controló con la voluntad popular. El del BIG. Claro. Sí, y eso fue algo que quiso, el otro día lo escuchaba a Dante Caputo, fue algo que quiso Alfonsín. Alfonsín dijo, seguro. Esto solo puede cerrarse si la gente opina, digamos. Así es. Si la gente... ¿Cómo ves en general la visión, y esto es un dato, digamos, porque está en todas las encuestas, incluso las del gobierno? La gente sigue pensando que el gobierno de Macri es un gobierno fundamentalmente para los ricos. Eso es un mito. Este gobierno, según tengo entendido, no solo mantuvo, sino que acrecentó los planes de apoyo, de sostén
de subsidio. Dijeron que iba a sacar la asistencia universal por hijo, no es verdad. Y además las cifras dicen, nadie lo desmiente. Se amplió a 1 millón de personas. No, y además todos los muchachos que hacen los piquetes, que no trabajan, cobran los subsidios, que yo no sé hasta cuándo sea, pero esto de que gobierna para los ricos es un eslogan que ha impuesto el peronismo y que la gente lo repite. Y la verdad es que no me parece que sea cierto, no me parece que sea así. Incluso, en fin, también se quejan los empresarios. De manera que no me parece que esto sea así, sino que al contrario, hay mucha gente que no paga paga muchísimo menos las facturas de los servicios. No. Para vos no es el típico gobierno de derecha. No, el gobierno de derecha es el de Menem, que nombró, que dijo que iba a haber una revolución productiva y todo lo demás, y nombró al gerente de Bungibor como ministro de Economía. Esto es una contradicción. Alfonsín dijo una cosa, y yo vuelvo a Alfonsín porque es mi referente político. Dijo, cuando terminó su mandato, dice, hay cosas que yo no pude hacer, otras que no supe hacer y otras que no quise hacer. Lo que no hice fue algo contrario a lo que yo prometí. Hasta el momento vamos a esperar cómo se desarrollan las cosas para hacer un veredicto de este gobierno. ¿Vos crees que sectores que en su momento apoyaron a Alfonsín hoy estarían apoyando a este gobierno? Digamos, porque hay algunos que están con el kirchnerismo, otros que pero eso forma parte del partido al que pertenezco. Sí. Siempre ha habido oposición, es un partido horizontal, democrático. De hecho, yo lo aprecio mucho a Ricardo Alfonsín. Sí, desde luego. Me parece una persona... Es un hombre de bien. Honesto. Por supuesto que sí. Con sus opiniones, y él está muy crítico, muy crítico. Sí, muy crítico. Sigue formando parte de Cambiemos, muy crítico. Y está bien, bueno, está dentro del partido, es crítico, así es el partido, pero no hay ninguna duda. Me preguntaban mucho si no me hacía ruido a mí que iba a votar a Cambiemos, si hubiese estado vivo el doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín es un radical de cuajo, digamos. Y si la convención decidió lo que decidió, por iniciativa fundamental de Ernesto Sanz, hubiese sin duda alguna acompañado, no tengo ninguna duda, porque era un afiliado disciplinado y convencido de que esos eran los principios básicos del partido. Ahora, vos sabés que también es cierto que antes de que apareciera todo este tema del dólar y la corrida y demás, hubo sectores importantes del radicalismo que expresaron algunas críticas y dijeron, bueno, acá hay que empezar a hablar cómo se consensúa. Por ejemplo, Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, que es un referente hoy muy importante. Muy importante, bueno, estaba preocupado con el tema de las tarifas. Si no había ya un límite respecto a la capacidad de absorber esos aumentos por parte de comerciantes, de empresas y también de los usuarios. Y el radicalismo también está pidiendo mayor y la va a tener, evidentemente la va a tener. ¿Vos crees que Macri va a abrir el juego a...? No, yo creo que está. La reaparición de Ernesto Sanz es un síntoma, es un dato. La participación que el presidente del partido, que es Cornejo, es un dato. Tiene diálogo con el gobierno fluidísimo. De modo que sí, y además porque tenemos muchas expectativas para el año que viene. El año que viene el radicalismo puede lograr 1, 2 o 3 provincias más, de manera que estamos en plena tarea. Eso vos decís que no son críticas que generen grietas dentro de Cambiemos, sino que apuntan a fortalecer, a buscar. Y a mí me parece que es así, es lo que aspiramos los que tenemos convicción democrática. La discusión no significa que yo viva al que piensa distinto como un enemigo, sino como alguien que no piensa como yo, nada más. Te hago una pregunta respecto a... Mira que bueno, hemos tenido una charla ya de varios minutos y no mencionaste el pasado, el kirchnerismo, Cristina o esas cosas, porque yo sé que has sido muy crítico, muy crítico. Sí. ¿No es momento también de que el gobierno pase la pantalla? Yo sé que le conviene, y de hecho todos los asesores, ponerla permanentemente a Cristina diciendo somos nosotros o Cristina. Miren que lo hizo Macri la semana pasada, hizo un discurso grabado diciendo... atrás de todo este tema de tarifas están las locuras de Cristina. Sí. Y la verdad que uno sabe que detrás de todo eso Cristina había quedado totalmente al lado, porque los gobernadores no la quieren ver, porque Pichetto no la quiere ver, porque Massa no la quiere ver, porque todos los que están cocinando ahí en el Congreso no la quieren ver.
pero el gobierno necesita todo el tiempo mostrar que, miren que si no somos nosotros está el fantasma de Cristina. ¿Vos crees que Cristina verdaderamente tiene alguna chance en algún momento? Ninguna. No, bueno, coincidimos. No, absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Sino que hagan la prueba y la pongan de candidata. Ninguna. Más allá de las diferencias, yo no me voy a meter con la vida íntima del peronismo. El peronismo necesita rearmarse como partido. Es un partido insoslayable para la vida política de la Argentina y eso va a ocurrir. Pero está bueno que eso también lo plantees, ¿no? Porque muchos sectores de Cambiemos al peronismo son muy críticos respecto, y vos lo sos, vos has dicho el menemismo, sí. el kirchnerismo y demás, pero lo plantean ya con una visión diciendo el peronismo no debería participar más de la vida. No tiene. Hay sectores de Cambiemos que son muy, pero muy anti-kirchneristas, pero también antiperonistas. No, bueno, lo que pasa es que... Vos sos durísimo con el peronismo, pero vos crees que... Se repite la historia, no, es que el peronismo tiene que existir porque hay así como hay un pueblo radical, hay un pueblo peronista. Hay un pueblo peronista, vos te lo han dicho muchas veces, a mí también, a todos nosotros, yo soy peronista de Perón, digamos, hay un peronismo histórico, hay una convicción casi religiosa. A esa gente hay que darle un espacio, hay que darle una herramienta política que es un partido. Así que espero que se pueda reorganizar para dar batalla en las elecciones, democráticamente, como corresponde. ¿Y ves en el peronismo alguna posibilidad de renovación en serio? Digamos que uno diga, es una dirigencia que acepta las reglas del juego, que no va a estar... sacudiendo el escenario a ver si se cae y llego antes. Maxi, no me hagas meterme en los líos de otra familia, porque no lo voy a hacer. Te agradezco. No me voy a meter. Yo creo que hay que hacer una renovación. Una renovación quiere decir que hay que renovar algunos elementos de esta conformación social que es un partido político. Pero no me voy a meter en eso. Pero espero que lo logren. ¿Pero vos crees que en algún momento vamos a tener, aunque esté en la oposición, un peronismo que Por supuesto, no, que no puede, pero por supuesto que sí. Tiene una obligación histórica el peronismo de participar en la vida política del país, por supuesto. ¿Vos lo conocés a Macri personalmente? ¿Has tenido...? Lo vi alguna vez, pero sobre todo, curiosamente, a Macri, como no coincidimos en términos futbolísticos, no me simpatiza nada esa preferencia. Pero lo vi más que nada en los camarines, en mis camarines, porque había ido a ver 2 veces obras en las cuales, así que ahí charlamos y en una oportunidad en la visita que hizo el presidente de México tuve el gusto de saludarlo nada más. Vos sabés que, bueno, lo que ha intentado Macri, la verdad que sorprendentemente lo ha logrado en muy pocos años, se ha metido de alguna manera entre el peronismo y el radicalismo, ha formado un partido, apoyado, es cierto, en el radicalismo, pero ha logrado llegar al poder en muy poco tiempo, construyendo y además con la posibilidad de construir no solamente en la nación, sino en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, provincias muy importantes. Bueno, en Santa Fe está jugando fuerte también aliado con el radicalismo. Claro. ¿Vos ves que Macri va, de alguna manera, si quiere consolidar el poder, para hacer la nueva fuerza política que se impone o que el radicalismo y el peronismo de alguna manera van a seguir teniendo juego? Que Macri entiende que en todo caso será el PRO, pero que el radicalismo y el peronismo permanentemente estarán en la vida política. Es que no van a desaparecer, son 2 partidos históricos y Cambiemos es una coalición política. Yo lo que yo creo que Cambiemos tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro, no sé si siempre el poder, la consolidación del poder. La consolidación del poder es una utopía, digamos. El presidente, si es reelecto en el 19, en el 23 se va y no hay manera más de arreglar esto. Tendrán que venir otros y habrá renovaciones. ¿Sabes cuál es el problema con los radicales? Es decir, con los como vos, que son... como en tu caso, muy democráticos, digamos, porque nadie, por ejemplo, en el peronismo diría eso, digamos, que bueno, si se gana el 2019, en el 2023 se irá, digamos, vos pensás permanentemente en la alternancia en el poder. Pero no, porque está la Constitución. Sí. Está la Constitución. Bueno, acá hay sectores políticos que no piensan. No piensan con eso, no. En 2 oportunidades el peronismo modificó la Constitución y era para lograr la reelección, no otras cosas. Pero me parece que es así y además el radicalismo tiene mucho por hacer todavía, mucho que hacer.
Mucho para construir Para dentro, construir, dentro desde del luego, espacio, desde luego. dentro del espacio de Cambiemos. Y sí, es una coalición. ¿Cómo hicieron en Uruguay? ¿Cómo hicieron en Chile? A ver, explícame cómo hicieron en Chile, donde estaban juntos el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Y levantaron ese país, es un país que progresa, que está en un progreso permanente, creo que va a formar parte de los países desarrollados dentro de poco, y se puede hacer. Ese es un poco tu modelo, digamos, porque mucho se ha hablado de Australia, tu modelo es que Argentina pueda en algún momento ¿Y cómo lo fue? Lo que tienen los uruguayos, los chilenos, que es alternancia, estabilidad, inflación de 3-4%. Con la diferencia o con la ventaja de que en un momento yo no vivía, pero fue ese país, fue un país que respecta a expectativa. ¿Por qué vino la cantidad de inmigración que vino acá a la Argentina y a Estados Unidos? Porque despertaban expectativas. Y yo tengo la aspiración de, aunque no lo vea, de volver a ser un país que tenga progreso, que tenga futuro y que nos dé cabida a todos y que eduque a su pueblo y recuperar la noción de que la vida se gana trabajando. Esto es fundamental. Es importante, por eso es importante el mensaje que diste anoche también. Porque el mensaje fue... porque claro, la gente también ve a los actores como si estuvieran allá arriba, ¿no? Sí, como si vivieran en la pantalla y vos no vivís en la pantalla. Luis, ¿qué vas a hacer? Te hago las últimas personales, digamos. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora, hoy empieza una película de Juan Campanella. Ya empezás un proyecto. Hoy empezó, mañana empiezo a trabajar. Yo hoy no filmo, pero empiezo a trabajar con Juan Campanella, una película que hacemos con Graciela Borges, con Oscar Martínez, con Marcos Musto, con Nicolás Franchella, un lindísimo elenco, y así que mañana empiezo a hacer una tarea intensa durante 5 semanas. Un elencazo. Sí, ¿qué te parece? Sí. Al gallo para Esculapio no podés volver, digamos, porque no hay resurrección, ni siquiera en la ficción. No hay posibilidad, ¿no? Es como esta serie yankee norteamericana que revivió, volvió y esto que lo otro. Vas a estar abocado básicamente con la película. Pues he vuelto a filmar, sí, estoy entusiasmado. ¿Y cuál es tu aspiración, digamos, para los próximos años? ¿Qué soñás? ¿Estás con una expectativa más, si se quiere, personal, profesional? En lo personal, sí. Espero tener salud. Y... Se te ve bárbaro. No, bueno, pero que me dure, pero que vos sabés que es un estado que tiende a empeorar la salud, ¿no? Es algo inestable que tiende a empeorar. Espero tener salud y tener tiempo también para mí. Y trabajar como nosotros no tenemos un límite de edad en este oficio, porque siempre se van a necesitar un viejo, así como siempre necesitamos algún niño que es menor de edad, y no es un pecado hacerlo trabajar. Hay reglamentaciones que pueden trabajar los chicos y los grandes. Mientras tenga ganas de hacerlo. ¿Vas a seguir metiéndole garra? Lo voy a hacer, sí. Tampoco tiene uno tanta garra a esta altura. tengo ganas de dedicar tiempo para mí. Y escuchame, ¿y para el país? ¿Qué esperas para...? Espero lo mejor, porque le he dedicado gran parte de mi vida a ser un buen ciudadano y a tener un país del cual yo esté orgulloso. Es decir, querés ver un buen final en esto. Claro. ¿Has visto tantos buenos finales en tus obras, en tus películas y demás, que querés ver un buen final? Claro, eso, para mí. Luis, un gusto, realmente. Gracias, querido. La verdad que... Buena suerte con el programa. Bueno, muchas gracias. Buena suerte con el programa. La verdad es siempre que te he pedido que vengas a mis programas, has venido en la radio, en la tele, y la verdad que yo realmente siento admiración por vos. Muchas gracias. Admiración. Muchas gracias. Desde que era chico, digamos. ¿Desde qué hora chico? Sí. Desde que yo era chico y... No, y que veía, viste... Y Busca Vida, ¿qué veía? Busca Vida. Ahí está. Con Patricio Contreras, Busca Vida. ¿viste? Y decía, viste, es algo impresionante lo que haces en la pantalla. Bueno. Y lo seguís haciendo y bueno, te lo reconoce absolutamente todo el mundo. Y sabes lo que también te quiero decir, que más allá de tus opiniones políticas fuertes, que me imagino que generan grieta, viste, porque la grieta vive permanentemente. No, yo siempre las tuve, antes no había grieta, claro. Pensábamos distinto. Claro, pero viste, en los últimos años me parece que vos has... Pero bueno, pero con tu talento y con tu obra sobrevolaste eso. Sí. Sobrevolaste eso, porque los tipos, viste, qué sé yo, que tienen un talento fuera de lo común, y bueno, pueden decir A o pueden decir B, y el que te está viendo te valora por tu talento, no por
por tu opinión, que para mí es muy valiosa, para mí, por eso yo te convoco a hablar también de política. Pero para otro por ahí no, pero es parte de la democracia. Pero me lo ha permitido la gente, lo procuré yo y la gente me lo respeta. Luis, gracias. Gracias, querido. La verdad, Suerte. un gusto enorme haberte tenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Luis Brandoni, un gusto en el primer programa de Maxi Mediodía, una larga charla. Me parece que valía la pena que ustedes también la han valorado desde el otro lado, porque, qué sé yo, es un actor distinto, pero también es un actor comprometido con la realidad de la Argentina, con la política, con una larga trayectoria. Me parece que ha sido un lujo en este primer programa. Bueno, vamos a dar algunos anticipos, ya estamos casi sobre el final del programa, pero básicamente también lo tenemos a Eugenio Semino. Eugenio, gracias por venir, el defensor de la tercera edad. A ver si tenemos para encuadrar, Eugenio, lo que pueden ser los aumentos de este año. ¿Tenemos la placa? Tenemos a ver la posibilidad que lo pueda mostrar. Recordemos que ha habido un cambio en la metodología, en la fórmula de cálculo de las jubilaciones. Y ese cambio en la fórmula, antes se calculaba en base a la evolución del salario en los 6 meses anteriores y de la recaudación previsional, así se calculaban las jubilaciones. Y ahora, a partir de este año, se calculan en base a la evolución de la inflación fundamentalmente y en parte en evolución de los salarios. Pero fundamentalmente, 70% del cálculo es la evolución de la inflación. Mirá, estos son los datos de lo que han sido los aumentos hasta ahora. Este año aumentaron 5,71% las jubilaciones en marzo. ¿Cómo se calculó? En base a la inflación de julio-septiembre del año pasado, del 2017. Así fue tu aumento de jubilación del 5,7% en marzo. Bueno, en junio, ahora a partir del viernes, el 1 de junio, empezó el segundo aumento de las jubilaciones, que fue del 5,69% y se calculó en base a la inflación de octubre y diciembre del año pasado. Siempre hay un rezago de cómo se calcula el aumento jubilatorio. Bueno, en septiembre, el aumento jubilatorio, yo se lo pregunté a Eugenio Semino, ahora nos va a explicar por qué. El cálculo que hace Semino es que va a ser más o menos 6,6%, 6,7% el aumento de la jubilación en septiembre. ¿Por qué ya lo podemos saber? Y bueno, porque ya tenemos la inflación de enero-marzo, que es la base del cálculo, y así va a ser el aumento en septiembre, el 6,6 o 7%. Y en diciembre, el estimado podría ser también un aumento del 7% en diciembre. ¿Por qué también lo sabemos? Y bueno, porque la inflación entre abril y junio, ya sabemos cuál fue la de abril, la de mayo ha sido más o menos 2,8% la inflación, y la de junio va a estar arriba del 2%. Entonces, muy probablemente el aumento va a ser alrededor del 7% para los jubilados en diciembre. Con lo cual, el acumulado de esto va a dar alrededor de 27% para los jubilados. Pero ojo, uno dice, bueno, pero si la inflación es 26-27%, los jubilados más o menos le empataron o le ganaban la inflación. Claro, pero ojo que los jubilados le están dando este aumento sobre el final del año. Vienen corriendo por ahora atrás de la inflación. De hecho, en los primeros 4 meses del año hubo 10% de inflación y tuvieron nada más que 5,7% de aumento. Pero claramente se vino con esta nueva fórmula que está enganchada en la inflación en un año como este, que la inflación se dispara, los jubilados no pierden tanto como en la fórmula anterior. El porcentaje es alto porque la desgracia es grande. Claro. ¿No? Es decir, e inclusive esto para el jubilado, que tiene una canasta muy reducida y muy particular en términos de insumos, en realidad va corriendo muy de atrás. E inclusive, por ejemplo, el reajuste de junio, cuando uno toma el 5,69 y en relación a lo que fue la inflación del mismo periodo del año pasado, estaba en 6,1. Vale decir que en cualquier caso no llega a compensar. Pero, lo decías, el jubilado está prefinanciando a la inflación. Y en lo particular, nosotros calculamos la canasta del jubilado desde hace una década, en la última medición con precios de abril y gastos de vivienda, nos daba 19.200 pesos. Insumos que el nivel general de inflación no tiene en cuenta, pero que para la canasta del jubilado son decisivos. ¿Sabés lo que más aumentó entre octubre y abril de este año? Los protectores para incontinencias urinarias no patológicas. Aumentaron el 25%. Y uno dice, bueno, pero esto,
¿Qué incide en la canasta en general? Para el jubilado, esos 40 o 50 pesos implican entre la dignidad o la falta de la pérdida de calidad de vida. Lo mismo podemos referir a medicamentos y a otros productos y a un tema que es esencial y que se tiene que tener en cuenta. Los alimentos hiposódicos e hipocalóricos, perversamente relacionados en Argentina con la silueta, son necesarios, muy consumidos por los indispensables en el jubilados. consumo del jubilado. Se vino, a ver, de todas maneras, porque ahí hay algunos proyectos para volver a la fórmula anterior y demás. Yo lo que digo es que si quieren volver a la fórmula anterior no lo hagan este año, porque este año funciona mejor, para el jubilado funciona mejor la nueva fórmula que la vieja. Que la discusión de diciembre no, en realidad se centralizó en la fórmula, mientras pasaron otras medidas sí realmente comprometidas, como el supuesto 82% móvil sobre los salarios mínimos. Lo que hizo eso es diferenciar un sector de contributivos respecto a los no contributivos, que esa es la reforma estructural de la cual se habla. A ver, tenemos lo de la jubilación mínima, de cuánto es el aumento de la jubilación mínima ahora y cuánto podría ser hasta fin de año. Para que tengamos presente y para que los televidentes lo puedan comprender, cada punto que referimos en la fórmula está alrededor de 80 pesos. Es decir, estamos viendo... Ahí está. En marzo la jubilación mínima fue a 7.660 pesos. Ahora, a partir del viernes, en junio, es 8.096 pesos. En septiembre se iría a 8.630 pesos. Y en diciembre a 9.230 pesos. La conclusión, en realidad, para tomar grandes periodos, es lo que me decía un jubilado. Estamos igual, pero peor. Es decir, porque no es que el jubilado hoy esté mal, sino que viene en el infraconsumo en términos históricos. Es decir, un cambio de administración no cambió la condición de vida del jubilado, sino que la empeoró. Por lo cual, me parece que lo que tenemos que hablar es de la recomposición del haber. Cuando se habla de reforma estructural, hay que hablar de que hay que arreglar el motor del colectivo mientras está transitando y no hay que dejar que se muera el pasaje que está arriba, por lo cual hay que ver cómo desde el Fondo de Sustentabilidad se puede dar algún tipo de aumento de emergencia. Semina, gracias, lo vamos a convocar para hablar de las jubilaciones especiales, algo que también el gobierno quiere revisar, jubilaciones de 220.000 pesos o más de 200.000 pesos en el caso de diplomáticos y también del Poder Judicial. Vamos volando una tanda y cuando volvemos un dato político de la rosca política que te trae Carlitos González Prieto. Ya volvemos, no te vayas. Bien, nos estamos despidiendo, ya está llegando Mauro. Vamos a estar con este equipo todos los días, de 1 a 3 de la tarde, de 13 a 15 con Maxi Mediodía. Gracias Paloma Boxer, gracias Carlitos González Prieto, Andy Flores, gracias Álvaro Honorro. Claudio Slotnick, en este momento el dólar, ¿qué pasa? Muy tranquilo el día de hoy, 25,56 el dólar en la City. Dos claves. Una, tranquilidad en el mercado internacional. La otra, esta mañana un comunicado del FMI diciendo que las negociaciones con Argentina están muy avanzadas. Ya está Mauro Viale, su espacio, lo saludamos, es el dueño de casa, así que yo entro con punta de pie para saludarlo a Mauro. Mauro, ¿cómo estás? No, encantado, somos compañeros y amigos. Lo único, si me recibís un consejo, el consejo que te voy a dar es fuerte. Tratá de despojarte de un señor que se llama Jonathan Viale. Correlo, cuando viene a hablarte sea así. Porque... Es un fenómeno, Johnny, bueno, el hijo de Mauro es un fenómeno absoluto. Yo lo respeto mucho, me parece que es uno de los grandes periodistas, tiene un futuro tremendo. Bueno, pero estoy compartiendo acá con Mauro, no con Johnny. Algún día lo vamos a traer a Johnny. No sé si sus compromisos internacionales le permite, pero algún día voy a tratar de traerlo para conversar un poquito con Ojalá puedas vos, yo no Johnny. puedo. Bueno, bienvenido, ha sido un gran programa, sin ninguna duda, Maxi. Bueno, muchas gracias, Mauro. Te dejo todo a vos. La verdad que A24 está haciendo toda una apuesta muy fuerte en toda su programación. Nosotros nos sumamos ya cuando el canal está en marcha y muy exitoso. Pero bueno, vos sos uno de las apuestas fuertes de esta señal, así que es un gusto también estar compartiendo este espacio contigo, Mauro. Igualmente, muchas gracias. Sé que tenés que cerrar porque escucho al mismo productor, es increíble. Dale. Se quedan con Mauro, nos encontramos mañana.